y Tío, canal 19 y 619 y 619 HD. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, qué lindo. Vuelve el fútbol, muchachos. ¿No están contentos ustedes? Sí. Parcialmente. ¿Cómo? Vos decís por el sistema de campeonato. Por el formato, Claro. claro, No, me parcialmente. encanta, a mí me encanta el Acá, formato. en semana- me encanta. El semana a semana va a ser mucho menos dramático que lo que estamos acostumbrados. O sea, porque no. no se juega liguilla del 2000. Para algunos chicos algo va a ser algo muy nuevo esto. Federico, ¿qué quieren? ¿Eh? Perdón, yo en serio le Sí. pregunto, Dani. No, está bien. Hablemos en serio. Sí, sí. Y me parece válido porque, a ver, para clarificar los términos. Sí. Todos sabemos que el tema de las 22 fechas era imposible. Ah. Todos sabemos que se tenía que reducir y dentro de todo había una mayoría, en la cual me puedo sumar, que queríamos una especie de finalísima. Ahora, me parece que hay algunas formas que se pudieron haber mejorado y no hacer lo que se hizo, donde se va a premiar la famosa ley del menos refuerzo. Estamos con Jeremías Werner, colega de Sport de Brasil. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? Hola Bruno, un gran saludo a todos ahí en Paraguay. Bueno, muchas gracias por atendernos, Jeremías. Contanos sobre ¿existe realmente un interés del gremio de Porto Alegre por Diego Churín, el delantero de Cerro Porteño, el muy buen delantero de Cerro Porteño, el argentino? Sí, existe. No solamente existe, como hay una negociación, hay una charla en curso. El dato que manejo yo desde acá es de que el gremio hizo una oferta a Cejo para incorporar a Diego Churín las próximas semanas a su plantel. Y en este momento los directivos están tratando de eso. Ahora, esa oferta formal por escrita es el no manejar los montos, ¿sabes cuánto es? Porque Cerro estaba pidiendo un dinero importante por su goleador. Yo no tengo el dato del monto que están tratando en este momento, pero sé que eso empezó con un pedido de $2 millones por parte de Cejo. Y Gremio dijo que no, 2 millones no va a ofertar, entonces avanzaron para un monto un poquito más abajo de eso. Pero me llama la atención, ¿cuántos años tiene Churín? ¿Cuánto puede costar Federico, Dani? Perdón, Jeremías, acá los compañeros, los colegas, no se había hablado de 3 millones, 3,5. En el balance figuraba 3 millones. Por eso. Churín, Villasanti y Arzamendia, los tres figuraban en ese mando. Y acá Gremio propone menos de 2 millones. El dato que manejo yo desde acá a Porto Alegre, sí, que Cerro pidió 2 millones y Gremio dijo no, 2 millones no, y están avanzando eso. Pero ojo, esta charla, esta negociación no empezó ayer, ¿no? Empezó hace un par de días. Entonces, creo yo que están avanzando por el tema. Y la operación sería, ¿estamos hablando del 100% de los derechos económicos o es un porcentual que le quedaría a Cerro? ¿Cómo sería la negociación, según sabes? Una parte de los derechos, no el 100%, una parte. Dani, ¿tenés una consulta para Jeremías? Gremio tiene dinero, ¿eh? Hasta donde yo sé, o ahora no está bien económicamente. ¿Cómo está Jeremías, el gremio de Porto Alegre? Mira, Gremio está bien, no como Flamengo, ni tampoco como Palmeiras, que son equipos millonarios con un aporte de empresarios, pero está bien, puede hacer un giro de 1,5 millones, quizás 2 millones, claro que haciendo un pago parcelado, pero está bien, no tiene histórico de asumir compromisos y no saldar a ellos. ¿Hay alguna otra alternativa que maneja el gremio en caso de que no se cierre lo de Churín? ¿Tienen un plan B? ¿O la prioridad es Churín? Mira vos, lo que escuché es que Gremio está mirando para el mercado sudamericano y encontró a 2-3 jugadores, pero en este momento Churín
es el jugador con quien Gremio habla más directamente y fuertemente. Entonces, las otras alternativas sí están ahí, pero no espacio de intento. Bueno, ¿y cuándo va a continuar esta película, crees vos? ¿Este fin de semana podría cerrarse o caerse? ¿Cuáles son los tiempos que maneja Gremio? ¿Le da un tiempo a Cerro a resolver? ¿Crees que se va a seguir negociando? Bueno, Gremio no me contestó a eso, pregunté cómo está, lo que imagina los próximos días, la próxima semana, no me contestaron. Pero lo que escuché con más personas, imagino que las próximas horas, los próximos días vamos a tener algo nuevo en este tema, creo yo. Bueno, está muy bien. Jeremías, gracias por atendernos. Un abrazo desde el área de las órdenes siempre por acá. Estamos en contacto, un gran saludo a todos en Paraguay. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está Jeremías Beckner, colega de Sport de Brasil, hablándonos sobre el interés del Gremio en Porto Alegre. Está bien la pregunta que le hiciste de cómo está económicamente. En Brasil se da la situación que el que estaba bien el año pasado está, por ejemplo, Palmeiras ha medio en quiebre, dice ahora. Y Palmeiras el año pasado, cuando lo trajo y tenía intención de ganar la Copa, estaba muy bien económicamente. Van cambiando. Ahora Mineiro, que no tenía mucho, es un equipo que económicamente se orienta bien. Y Gremio, hay que ver, está todavía Renato Gaúcho, ¿no? Que es uno de los candidatos para Palmeiras. Hay varios. El que más potable que vi es Celso Roth. Hay mucha gente que no quiere darse. Tú no lees los comentarios de los hinchas de Palmeiras. Arce, Heinze, después Ramírez, Miguel Ramírez, que no sé en qué está en México, ¿él o no? ¿Miguel Ramírez? Sí. Él no es el técnico del Independiente. ¿De Independiente? Del Valle. Claro, el español, claro, el español. Miguel Ramírez y brasileños, la mayoría vota por Celso Roth, que también es el más, digamos, en cuanto a lo económico de los brasileños, el más accesible para Palmeiras. Pero esto de Gremio debe mover el piso, ¿verdad? Sí. Porque primero para el jugador principalmente, ¿verdad? Sí, ¿o no? Claro, a esta altura de su carrera, ¿sabe lo que es? Él está ya cerca de los 30. Por eso Gremio no quiere 2 millones directamente para el jugador, ir a Gremio. Para Cerro, creo que se iba a vender a Arzamendi y a Villasanti, va a ser muy difícil encontrar un 9 como Churín. Entonces, por ahí se pone un poco duro, ¿no? Porque ellos tienen plan de vender a 2 jugadores ya para sanear con el tema de la Copa Libertadores y compañía la economía en el mundo. Es el plan que uno habló hace un mes prácticamente, cuando iba tomando forma el campeón y que iba a clasificar a fase de grupo. Justamente era vender 2 jugadores, la fase de grupo, y el club iba a salvarse económicamente para todo el 2021, los números rojos que tuvo en este 2020. Claro, y en el caso puntual de Churín, recordemos que por ejemplo el equipo chileno recibió una sanción de la FIFA porque habían colocado mal una cuestión de la cláusula cuando le vendieron a Cerro. Sabemos de la sanción que tiene Cerro con el tema del incumplimiento de pago. Entonces, desde una planificación, a sabiendas de estos intereses que vienen del Brasil, lo ideal sería que Cerro pueda amarrarlo para negociar mejor, porque ahora como que está en esa especie de limbo. Porque la última vez que charlamos con Diego y le recordaba aquella respuesta que había dado después del clásico, o sea, porque se va acercando, y mencionaba que estaban en tratativa de la extensión del contrato. Una vez realizado eso, yo creo que todas las partes tendrán mejores condiciones para que se dé, si es que entienden que, porque a ver, para que se entienda, una extensión no significa que se cae una oferta, sino que te posiciona mejor para negociar, y en estos momentos da la sensación de que no todos los cabos están atados, en el caso Churín con Cerro Porteño. Está Juanma justamente. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, porque hay otro interés también, se publicó, esto en la prensa brasileña, estamos hablando de la prensa brasileña, es la que se encarga de contar, claro, así como nosotros lo hacemos acá, o sea, es el trabajo del periodista, porque no va a faltar el ultra que salga a decir, está a punto de arrancar el campeonato,
quieren desestabilizar Cerro Porteño, Churín no se mueve, Villasanti no se mueve, y bueno, pero las negociaciones y las ofertas llegan no cuando uno quiere, sino cuando hay interés de un club, y las ofertas no siempre están, las oportunidades no siempre están. Entonces contamos la noticia, nada más que eso. ¿Está bien? Y de hecho, yo no sé, la última vez que charlamos con Raúl Zapac, presidente de Cerro, creo que le consultamos sobre el tema de venta y él habló de, bueno, que si había una oferta, Cerro tenía que hacer caja, ¿verdad? No, además, si mal no recuerdo. Sí, lo que estaba diciendo, justamente, era, perdón, Arzamendi y Villasanti, los dos más potables. Dos jugadores tiene Cerro, por eso digo que esto de Churín debe caer en medio de sorpresa. Porque la proyección era Arzamendia y Villasanti. Es todavía, porque no, van a ser a fin de año, claro, no ahora. Pero por eso citaba. Fíjate que en el caso de Santiago Arzamendia y Matías Villasanti son jugadores de Cerro. Por eso hablaba de las condiciones que el club tiene a la hora de vender a un jugador. En el caso de Churín está un poco más engorroso, por lo que mencionábamos, y el propio Juan José Zapac también, al día siguiente del título, mencionaba, porque Juan José es el que maneja el tema de los números. Sí. Y yo recuerdo que él incluso decía, mira, si se habilita para la gente y hay 10%, nosotros vamos a trabajar a pérdida, pero igual porque parece entrenamiento. Nosotros estuvimos en los 11 partidos, o sea, desde el retorno del fútbol. Entonces, Cerro tiene una necesidad de venta, sí. Y es una cuestión lógica. Si sos el equipo que fuiste campeón, el mejor del semestre anterior, el equipo que aportó más jugadores a la selección de tu país, lógicamente va a estar el interés. Y ya depende de Cerro capitalizar. Por eso citaba lo de Churín, porque muchas veces, tipo ejemplo lo de Independiente con Cecilio, vos hiciste una gran inversión, salió todo mal, no pagaste bien y después te termina salvando un tercero que es el Austin, porque en los papeles es Independiente el que negoció y sabemos cómo terminó esa relación. No es el caso de Cerro con Churín. O sea, ahí hay química, hay beneficio, hubo retorno. Entonces, dos títulos, goleador, claro. Y en ese interín, o sea, fíjate si venía la oferta en enero, cuando el delantero 1 era Edo, el 2 era Conejo y Churín era tercer delantero. Ahí hasta se iba a decir, mira, justo nosotros tenemos una deuda, y mira bien, entonces vamos a cancelar esto y hacemos que vendemos. Es todo lo contrario, por eso creo que Cerro debería amarrar mejor para sentarse bien, y si Gremio te dice, no, 2 millones no quiero, entonces no, o sea, y te tiro los números, vos me tirás la edad y negociar de esa forma. A ver. Pero hay ya acercamientos así como que un poco importantes. En nuestros últimos 30 días, que lo dejamos para después porque estábamos en pleno campeonato. Mira vos. Al jugador y al jugador joven, no les puedo llamar y decirle ni a quien le da aquí allá, en pleno desorden, encima con lo bien que están jugando ahora, por lo bien que están dando el equipo, y no valía la pena Israel. Ellos saben que van a tener posibilidades, van a ir. Una venta es importante para la salud económica, presidente. Claro, absolutamente. Imagínate que el último jugador vendimos hace 2 años. Y nosotros presupuesto de más de 12 millones de dólares por año. Te entiendo perfectamente, claro que hay que vender. Todos los clubes. A nosotros fue muy sencillo la economía. Decidimos asumir en silencio y hacer todo lo mejor para que pensemos que es desconcentrado por la cuestión económica. Yo creo que la frase cuando yo le digo si es importante una venta ahora, y la respuesta que dio. Una venta es importante para la salud económica, presidente. Claro, absolutamente. Imagínate que el último jugador vendimos hace 2 años. Pero absolutamente. Esa frase sacámela, Martín, por favor. Bueno, Juanma, ¿y qué sabes lo de Palmeiras y Matías Villasanti? De Villasanti y de supuesto interés de Palmeiras es más bien una especie de sondeo, una especie de preguntar por el jugador, no es nada concreto. No hay una información oficial con relación a un interés real de Palmeiras por Matías Villasanti. Incluso también me han comentado que Palmeiras sondeó, preguntó, como hay un acercamiento muy importante en el pasado de chiquearse como futbolista, le preguntaron también por Alexis Duarte, por Pulpito, a ver qué opina del jugador, qué condiciones tenía, y yo creo que lo de Villasanti, según lo que yo pude averiguar, pasa más bien por una consulta de ese tipo, a diferencia de, por ejemplo, de lo que se habla ya prácticamente desde anoche
con relación al caso de Diego Churín. Diego Churín sí es diferente porque lo de Churín es real, sí existe una oferta y Cerro Porteño lo tiene sobre la mesa. Así como también el representante Diego Churín ya tiene la oferta de Cerro Porteño para la renovación. De hecho, el martes por la noche se hacía público que estaba cerca de firmar esa renovación. Hubo un aumento, un ofrecimiento de aumentar lo que gana Diego Churín en Cerro Porteño de manera mensual. Y para este fin de semana me dijeron que todavía no creen que haya respuesta, pero para la semana que viene el representante Diego Churín ya estaría enviando una respuesta con relación a la propuesta que le hizo Cerro Porteño. Hablamos de esto porque se generó ayer un gran revuelo por este interés del gremio por el delantero de Cerro Porteño, que repetimos, es real, la oferta la tiene Cerro sobre la mesa y depende ya del interés que tenga el jugador también. Hasta aquí, según otra información también que manejamos sobre el caso Churín, todavía el gremio no habló con el futbolista. Por el momento las conversaciones son de club a club, así que están hablando el gremio y Cerro Porteño por Diego Churín. Bueno, está muy bien. ¿Qué prepara Cerro para el partido del domingo ante Luqueño? ¿Arzamendi es la única baja? Arzamendi es la única baja, después el resto, 100% del potencial del Ciclón disponible para el debut en el torneo clausura. Ayer llegaba Rodrigo Muñoz a la mañana, por la tarde ya entrenó con sus demás compañeros, se unió un juvenil más al plantel principal de Cerro Porteño. Estamos hablando de Alex Acosta, extremo por derecha, que ya llegó a debutar en primera, tiene 2 partidos, uno contra Guaraní, otro contra Nacional. Se sumó el día de ayer al plantel principal de Cerro Porteño. Muchas novedades con relación al plantel principal, porque 2 futbolistas que forman parte, que fueron campeones, no tuvieron muchos minutos en el torneo de apertura. Estamos hablando de Marcos Acosta Rojas y Joel Jiménez. Ambos futbolistas no serán tenidos en cuenta por Francisco Balse por la clausura, e incluso ya Cerro Porteño le dio la posibilidad que busquen clubes para ir a préstamo durante este cierre de año y seguramente lo que va a ser la temporada siguiente. También un punto muy importante a resaltar es la situación de Fernando Amorebieta. Sin mucha oportunidad en el reinicio del torneo apertura post pandemia y con lesiones que lo persiguen prácticamente desde que llegó a Cerro Porteño, no lo dejaron tener un presente importante ni repetir muchos partidos. Así que, según la información que manejamos también, Fernando Amorebieta estaría conversando con Cerro Porteño la posibilidad ya de rescindir su contrato antes que finaliza ahora en este diciembre, pero se estaría un poco adelantando la salida de Fernando Amorebieta de Cerro Porteño. Pregunta un oyente, Juanma, si Pulpito Duarte no está suspendido. Pulpito Duarte llegó a su 5ª amarilla en la última fecha de la apertura contra San Lorenzo, pero lo que nos explicaba Michel Sánchez, el gerente de competiciones de la APF, es que las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas de un torneo a otro se borran, no siguen vigentes. O sea que Pulpito Duarte está disponible para el partido del domingo, de hecho está en el equipo titular del Cerro Porteño. Perfecto. Acá otro oyente, ¿no te molesta? Digo, los amigos de WhatsApp preguntan, quieren interactuar con vos, Juanma, no hay ningún problema, ¿verdad? No, por favor, vamos a ver todas las jugadas del hincha de Cerro. Gracias, Juanma, gracias. Pregunta, si Chiqui Arce ya extendió su contrato o hasta cuándo tiene su contrato. Sí, Chiqui Arce tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre del 2021, le queda todo un año de contrato todavía a Francisco Arce. Palmeiras se mencionó, ya lo sacaron al técnico Vanderlei Luxemburgo. Sí, se hizo oficial esta semana la salida del técnico de Palmeiras. Y sabemos el pasado que tiene Francisco Arce con Palmeiras, de hecho que se lo ligó mucho como futbolista después en su etapa donde se formaba como entrenador, lo hizo con Luis Felipe Scolari, entonces hay una red importante. Y incluso el interés que tiene el Palmeiras por Francisco Arce no es reciente, es real, pero según lo que me dijeron, Francisco Arce tiene en mente terminar el proceso en Cerro Porteño. Más mensajes, 0972-730-730. Si venden a Churín, ¿quién quedaría como 9? Pregunta el oyente. Y allí en el plantel lo tiene a Nelson Aedo Valdés, José María Ortigosa, ambos sus contratos vencen en diciembre, y después ya tendrá que meter mano a la cantera del club Ronaldo Martínez,
está Héctor Bobadilla en el plantel de reserva, no está en la primera y son un poco los nombres que van asomando aquí. Otra pregunta, ¿qué pasó con Marcelino Ñamandú? Marcelino Ñamandú para este torneo de clausura fue nuevamente a trabajar con el grupo de reserva, que trabaja en Ipané con Nino Salcedo y Jorge Chucarro. Bueno, perfecto. Esperame. Él tuvo un esguince de tobillo a mediados ahora en el reinicio de la apertura y no se pudo recuperar al 100%, terminó lesionado en la apertura, le llevó casi un mes de recuperación, entonces le costó el puesto en el plantel principal. Llueven los mensajes. Pregunta para Chun también, por favor. Bruno dice acá, bueno, vamos a habilitar, ¿cómo no? Vamos a hacer un bloquecito de preguntas para el señor Chan. Fariña sigue siendo jugador de Cerro, pregunta un oyente. No, ya no es jugador de Cerro Porteño, lo había comprado Cerro, jugó casi 6 meses y ya no, están, hasta lo último que yo pregunté, que fue ahora en el inicio de la apertura, estaban todavía tratando de ponerse de acuerdo con los números, pero ya no es jugador de Cerro Porteño. No sé si es una pregunta o una afirmación, dice, Palmeiras no tiene plata, dice. Palmeiras no tiene plata. Sergio Vareiro, ¿corre o no para Cerro? Dice otro oyente. No, por el momento Cerro no va a contratar, pero aparte de eso no puede por el tema de Churín con la U de Concepción. Fabián Franco volvió al club, pregunta un oyente. Fabián Franco volvió al club, entrenó unos días con el plantel de reserva y el día miércoles se realizó los hisopados y a partir de ayer está entrenando de vuelta con el plantel principal. Qué impresionante cómo ayudan en los mensajes. El chico Velar, pregunta a alguien. Fernando Velar continúa con el plantel de primera división. ¿Qué pasa con Amorebieta? Pregunta un oyente. Y Amorebieta, la falta de continuidad, las lesiones, su bajo rendimiento, un poco no se equipara a lo que persigue de manera mensual, entonces Cerro Porteño busca un acuerdo para rescindir antes de diciembre. ¿Quién juega en vez de Arzamendia contra el Luqueño? Alan el Coyote Rodríguez, va a ser el lateral izquierdo que reemplaza a Santiago Arzamendia el domingo contra el Luqueño. ¿Qué pasó con Freddy Vera? Pregunta uno. Freddy Vera sigue trabajando con el plantel principal, estuvo como suplente contra San Lorenzo, no le tocó ingresar, pero sigue trabajando en el plantel de primera división. Ídolo y temón de hora es Juan Macerá. ¿Sabe qué dice acá? Si se va a Villasanti, ¿quién es a juvenil? Preguntarle a Juanma, dice. ¿Vos sos el hombre del momento, Juanma? No, va el hincha de Cerro. No, y ahí lo tiene a Wilder Viera, el volante zurdo Wilder Viera, el volante zurdo que apareció ahora contra San Lorenzo en el partido en la Nueva Olla. Aquí apareció Wilder Viera y es la opción que tiene Francisco Arte en caso que vaya interesante. Está también Damián Bobadilla, que de esta clausura me están llamando un número desconocido, creo que la va a decir, pero se llama un número desconocido, a veces uno. Atender. No, estamos con la gente. Héctor Bobadilla, ¿estará en el plantel? Pregunta. Por el momento no está Bobadilla en el plantel, está en reserva. Gran P. Bruno, te respondió toda, dale un premio día libre, dale, pues, hijo de P. ¿Por qué digas así? No, son los oyentes los que están preguntando. Yo soy simplemente un vehículo de los amigos de WhatsApp para con Juanma. Bien, Juanma. ¿Qué pasó con Miguel Martínez? Dice otro. Miguel Martínez, el arquero suplente que tiene Cerro, está en el plantel y José Mier es el tercer arquero. Los tres entrenan en el plantel principal. De Paz hace igual con Johnny para que no se enojen los amigos del Olimpia. Ya venimos con el bloque Olimpia porque juega hoy Olimpia justamente ante Nacional. Alexis González y Marcos Acosta. Alexis Rojas, seguramente se refiere. Alexis Rojas. González dice acá, pero Rojas tiene que ser. Rojas tiene que ser, porque Alexis González ya no es jugador de Cerro hace rato, está en Nacional en el volante central. Y Alexis Rojas sí, que Luque el extremo que jugó poco, estuvo en reserva y ahora fue prestado. Cerro incluso compró el pase de Alexis Rojas y ahora fue prestado al Quelito. Va a jugar el tercero en el Quelito en River Plate. ¿Y Marco Acosta? Marco Acosta tiene día libre para buscar club. Según lo que me dijeron, conste que la gente, los directivos de Nacional me dijeron que no es cierto, pero la información que yo tengo es que él está entrenando con Nacional, pero todavía no firmó contrato ahí con el tricolor. Claudio Aquino,
¿Ya extendió su contrato? Pregunta otro amigo del WhatsApp de Cerro. Claudio Aquino ya es en Cerro, en un porcentaje tiene todavía 2 años de contrato. Alfio Oviedo, jugador de Cerro aún, pregunta otro. No, hicieron un trueque con Ángel Cardoso Lucena y ya pertenece a Libertad. Suerte que los oyentes preguntan si no este muchacho no iba a decir nada, dice otro acá. Te baja y te leo la caña, Juanma. Disculpame, vos sabes que yo leo todos los mensajes, ¿eh? No, un saludo para el oyente. Muy atento siempre. Dionisio Pérez Acerro, ¿qué tal, Bruno? ¿Pregunta o afirma este oyente? No sé. Damián Bobadilla, ¿puede entrar por Villasanti? Pregunta uno. También volante de muy buena condición, él es diestro, a diferencia de Wilber Viera, que es zurdo. Ellos formaban parte de la dupla de mediocampistas centrales en la Copa Libertadores Sub-20, que se jugó este año acá en Paraguay. Hacerle por favor este examen a Johnny también, no sé si pasa, dice los emoticones de sonrisa. A la pucha, ¿por qué le bajan la caña a Johnny? Acá otro dice, Johnny anda denunciando buroreí de robo de cosas, ¿será que también le responde a la gente de Olimpia todo así como Juanma dice? A la pucha. No entiendo. Johnny siempre responde. No sé si radio escuchando, Johnny siempre responde. ¿Cuándo vendrá el lateral de izquierdo para Olimpia? Bueno, este ya es Olimpia. José Ortigosa estuvo lesionado o por bajo rendimiento no fue considerado para la banca en algunos partidos, pregunta el oyente. Y la opción 2, Juan más la mueve, dice otro. De irse Churín, ¿deberían contratar algún delantero? Y yo, claro, me parece que sí, Federico, ¿verdad? Bueno, te dije que ese va a ser el gran problema, ¿no? Ese va a ser el gran problema. ¿De dónde saca un Churín? Tan difícil encontrar un delantero. Pero no va a ser tan fácil contratar porque está el tema de la deuda. Que a mí me dijeron. Pero supongo que si recibe un dinero va a saldar la deuda en algún momento. Creo que para la Copa Libertadores Arce va a pedir alguna Escobar ya se cobró lo de jugar. Buena pregunta, porque te acuerdas que estaba en problema el Cruz Azul. Sí, que estaba con una inhibición por el problema de la cementera. El presidente fue preso. Sí. En pleno, y tenía que cobrar para junio, julio. Juanma, eso puedo averiguar si ya que se cobró lo de Escobar. La última cuota Cruz Azul pidió que se financie, era $1 millón y se pidió financiar por el tema de la pandemia. Pero va a cobrar en cuotas la última cuota. Bruno, porque Johnny no es como Juanma. ¿Por qué Johnny no es como Juanma? Johnny siempre esquiva las preguntas de WhatsApp. Prepárate, mi querido Johnny. Otro dice, ¿cuándo vuelve el triturador de ABC? Ya sé a quién se está refiriendo. No me diga que Ariel Julián. ¿Qué pasó con Fabricio Peralta, aquel que jugó en la selección sub-17 de Paraguay? Dice, y cerramos contacto con ABC TV y quedamos en radio. ¿Qué pasó con este muchacho Peralta, Fabricio Peralta? No lo tengo a Fabricio Peralta, pero voy a averiguar. Bueno, otro dice, el arquero de Cerro, ¿hasta cuándo tiene contrato con el Ciclón? Dice. Topi Muñoz extendió 1 año y medio más contrato. Tiene hasta el 2022. ¿Cuánto viene la quiniela? Pregunta uno. Nunca entendí la quiniela, ¿no? Nunca entendí cómo se juega la quiniela. Falta que le pregunte cuándo se fue Zapaga al baño. Hoy, no, muchachos, estamos haciendo un... ¿Qué pasó con Merlini? Pregunta otro oyente. No, en Cerro desconocen la supuesta pregunta que hubo por Merlini. Según dicen, es un emisario que fue a preguntar y él le acercó a Cerro, pero Cerro no está interesado por el momento en Merlini. Pregunta un oyente, ¿qué jugador salió de la lista de protocolo? Y aquí lo tenemos a Joel Jiménez, Marcos Acosta Rojas, Marcelino Ñamandú. Y ahí paramos de contar. No, pero pregunta, yo no sé si esto es cierto, pregunta también esto, indaga. Después en el segundo bloque nos contá si alguien dio el protocolo, fue sacado por el tema protocolo. Vos sabés que, me imagino que se refiere a la nómina que tiene que presentar cada club y estamos aguardando seguramente en cualquier momento el encargado de prensa del club nos va a facilitar la nómina porque por favor, todos los clubes deben presentar y son 35 jugadores ahora. Llamada, Fernando te va a responder al toque, muy atento de Fernando Juanma.
Sí, Trata un poquitito de señor. acercarte otra vez a él. Sí, señor. Fernando siempre muy atento con todos. Ah. A mí al menos me trata muy bien, Juanma. Sí, a todos realmente Bueno. nos hace excepción. Juanma, ya una pizza, dice otro. Sí, está siempre vigente eso. Sensacional. Bueno, monstruo Juanma, dice otro. Ya está. No hay que idolatrarle demasiado al... No. No, pues si no después piden aumento, los muchachos acá no, Sí. no estamos para... Bueno, Juanma, te envío un abrazo grande. Volvemos más tarde. Repetí, por favor, probar el equipo de Cerro para el debut frente a Luqueño, entonces. En el arco, Rodrigo El Popi Muñoz, los defensores, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, reemplazando a Arzomendia como lateral izquierdo. En el medio, por la derecha, Enzo Jiménez, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo y Diego Churín, el equipo que va a arrancar el domingo contra Deportivo Luqueño. Bueno, un abrazo. Gracias, Juanma. Dale, un saludo a todos. A la vuelta, atiéndame. 10 menciones y Johnny entra con la info Olimpia y preguntas para Johnny. Después, vamos a ir a una interpelación de los amigos del WhatsApp del señor Cham. No, por favor. Acá la ley es para todos. Además quedó pendiente lo que preguntaste con el tema del formato del campeonato. Ah, sí, no, eso lo vamos a debatir. Es muy interesante el tema. Vos tiraste una Yo frase. le dije, cuando me dijiste, estamos todos contentos, dije parcial. Pero ese tu parcial sonó así como, Y sí, porque yo allá por el 20 de diciembre, ahí sí me voy a mira. subir a tu entusiasmo. Ya por el 20, Vos 13 de diciembre. Vos te vas a empezar, ya te entiendo, vos te vas a empezar a entusiasmar a partir de ahí. Pero vamos a debatir. Federico también quiere entrar en el tema, ya lo veo ansioso. A ver, Edgar, ¿cómo No, te va? yo creo que te decía que Johnny también tiene temas extrafutbolísticos de que hablas. Bien, Bruno, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Con borrón y cuenta nueva, cuotizando tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón. Y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Infórmate más en bases y condiciones en www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojores y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia. Casa Rosada, 100 años de servicio. Quiero agradecer en nombre de la radio, de la empresa de ABC Cardinal, la confianza a don Oscar Rafael Ortega, propietario, él junto a su padre y toda su familia, de Arcoiris, esta empresa paraguaya que ha crecido en los últimos años y que hoy es una de las marcas top of mind. Ahí Arcoiris en la frente tenés, lo primero que decís, no, Arcoiris. Así que muchas felicidades, querido Oscar Ortega. Muchas gracias por la confianza desde hoy con nosotros en el Cardinal Deportivo. Muchísimas gracias por la confianza como siempre. Y a seguir para adelante siempre, don Oscar. Siempre para adelante. Arcoiris. Arcoiris, con sabor y confianza. Sal condimentada Arcoiris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada Arcoiris, con el sabor que el país prefiere. Arcoiris, con sabor y confianza. Estamos con el doctor Miguel Iriarte. Doctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para usted y su audiencia. No entiendo lo que me plantea la producción. Un refuerzo que se rompió los ligamentos.
sí, lastimosamente sí. Tuvo un refuerzo de la Argentina, jugador argentino, Caín Fará. Caín Fará. Sí. ¿Para qué club venía él? Sol. ¿Para qué? ¿Para Sol? Sí, jugador de Sudamérica. Sí, ¿cómo? ¿Pero vino con la rotura del ligamento o se rompió acá? No, tuvo la muy mala suerte de en un entrenamiento sufrir un traumatismo en la rodilla sin contacto con otro jugador. Más que nada fue, como se dice, él solito se lesionó, ¿verdad? Y no revestía aparentemente gravedad, no parecía tanto, ¿verdad? Pero le hicimos una resonancia, obviamente, de rigor y constatamos la rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Y en este caso qué pasa, doctor? ¿Cómo queda el jugador? Y el jugador va a ser sometido a una cirugía de reconstrucción del ligamento, ¿verdad? Vamos a hacer una plástica del ligamento cruzado y va a hacer su recuperación aquí. Esto ya fue hablado con la dirigencia, con el presidente, ¿verdad? Nosotros recibimos la directiva de proceder en realizar el tratamiento, ¿verdad? Y ya lo manejan los directivos de ese caso, ¿verdad? El caso, lo que sea administrativo, contractual y demás, lo manejan los dirigentes, ¿verdad? La dirigencia. Nosotros nos hemos directamente de proceder al tratamiento que necesita el jugador y posteriormente, obviamente, la rehabilitación. Esto sí que es inaudito, doctor. Esto es muy pocas veces. No sé cuántos años de experiencia vos tenés como médico, pero no se suele dar, ¿verdad? Un infortunio. ¿Él llegó a firmar contrato o no? Sí, firmó contrato la semana pasada. El jueves justamente le hicimos las pruebas de fuerza, de salto, hicimos todos los test necesarios, ¿verdad? ¿Y en qué puesto juega, doctor? Central es el jugador. Pero él, ¿y cuánto tiempo de recuperación va a llevar? Y como toda lesión de ligamentos, una recuperación de 6 a 8 meses, dependiendo de la fisionomía, de la recuperación, varios factores, ¿verdad? Pero como todos sabemos, 6 meses después era sí o sí, ¿verdad? Doctor, ¿y él tuvo alguna lesión parecida ya a esta o no? ¿Es la primera vez que le pasa? ¿O eso es incomprobable? No, yo le evalué cuando vino el jugador, no tenía ninguna inestabilidad en la rodilla, era una rodilla bien, ¿verdad? Lo que sí tiene como antecedente una fractura en el pie, ¿verdad? Pero que ya es de hace unos años, que ya fue subsanada en su momento, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene el doctor? El jugador tiene, pero que te digo, no recuerdo bien, 20 más o menos años. 20 y pico tiene. Es joven el jugador. Es joven. Sí, muy joven. Yo sinceramente, 26. Doctor, 26. 26 años. 26, exacto. Ya no es tan... Pero dentro de lo que es, o sea, si conoces en persona al jugador, no vas a decir que tiene 26. Parece 21. Muy bien cuidado, o sea, un jugador que por lo visto se cuida mucho y nada, pero lastimosamente le pasó eso, ¿verdad? Hay que hablar con el doctor Figueredo, buscarlo al presidente de Sudamérica. Doctor, muchas gracias por evacuar todas nuestras consultas, muy amable, excelente profesional. Gracias, doctorazo. No, por favor, a las órdenes. Un abrazo, doctor, mucha salud. El doctor Miguel Iriarte, médico de Sudamérica. Médico de solo, pues me puse acá, Wilson. ¿Qué le pasa a Wilson? Por eso yo no entendí lo que pasó. Doctor Miguel Iriarte, médico de solo, un refuerzo, Caín Fará. El autocorrector capaz le puse una O más. No, pero Wilson... Estaba complicado desde el nombre de refuerzo. Si yo ya soy acelerado y Wilson también acelerado, ¿en qué vamos a terminar, Federico? ¿Ustedes se acuerdan que Miguel Figueredo, porque el Sol se ganó todos los puntos de la decepción, desilusión del campeonato pasado? Y llamó la atención cuando se habló por un lado de la poda, y Figueredo había levantado en su Twitter con 3 jugadores conocidos, diciendo bienvenidos a Sol, y uno de ellos es este muchacho argentino. ¿El defensor? Sí, veo que viene de Aldo Civi. De Aldo Civi. Sí, de Mar del Plata. Y decían que estaba impresionando gratamente allí, y la mala racha, ¿no? O sea, venir y tener la peor lesión de un futbolista. Hace poco lo que le pasó a Huguito Fernández en la cancha de Defensa y Justicia, cuando estamos hablando de la misma. Aquí sin debutar, ¿no? Sí. Y me acuerdo de un argentino que vino a San Lorenzo y que creo que nunca jugó. Él vino vino con COVID. Me acuerdo que fue uno de los primeros jugadores que se hablaba que había venido con COVID.
No, el que estuvo en un hotel volante. Salud, ¿Cómo? estaba en un hotel Salud. Y, Claro. Y ese jugador nunca jugó. Nunca. Nunca supo él, capaz que le dieron salida inmediatamente, pero acá el defensor firmó contrato. Sí. Entonces, No, por eso, otro estaba en el punto. posteo. Era Miguel Figueredo con 3 jugadores. En la firma de contrato. No, o sea, todos con tapabocas, pero bienvenidos. Ajá. Y ahí, ¿verdad? O sea, uno supone que primero firmaron y después se sacaron la foto. Claro. O sea, no. Y bueno, ya estaba practicando en esta particularidad que será del equipo que juega mañana. Hablamos de Sol de América. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Juega Sol ante Guaraní, nada más y nada menos. Y está anunciado Cecilio Domínguez. Vamos a ampliar todo lo de Guaraní. Hay mucha información, muchachos. Arranca el campeonato hoy, así que vamos a ir teniendo todos los detalles. Arranca con... General Díaz San Lorenzo. Muchos jugadores no es 12 de octubre. No, 12 juega el domingo. Hoy juega General Díaz San Lorenzo y más en segundo turno. Ese es un partidazo. Olimpia General Nacional. Díaz San Lorenzo. Ah, claro, Sí. por el tema del descenso. Por eso que me confundí. También, lo del claro. 12. Aquí nos dice Miguel Cáceres, Pablo Martínez era el jugador que hice alusión y jugó 2 partidos, dice. Aquel que vino con COVID desde Argentina, había venido de Lanús, gracias Miguel. Sí, hoy el domingo, Bruno, hay partido por el descenso. El domingo 12 River, 12 de octubre River. Fui yo el del dato, Federico. ¿Cómo? Fui yo el del dato. ¿Oye un poco? Miguel, Claro, Miguel, bueno, pero Miguel también completó, Johnny. Sí, claro. Gracias Johnny y gracias a Miguel. Él tuvo COVID, Federico, y lo raro es que su señora no salió, en la prueba salió negativa. Negativo en este caso el resultado. Ya. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Vos querés que los amigos de WhatsApp te hagan preguntas, Johnny? Es que yo soy pionero en eso. ¿Cómo le voy a dejar a mis amigos del WhatsApp Muy bien. con la pregunta? Muy bien. Ponga la música al Olimpia Martín Ariel. Vamos, señores. Será interpelado Johnny. Pueden enviar audio a WhatsApp si quieren. No hay problema audio a WhatsApp, Johnny. Pero con Juanma fue mensaje leído. Pero vos no decís que sos pionero. Sos te pones el chaleco, te salías a enfrentar y ahora me reculás. No, yo no le enfrento a mis ¿O amigos. nos ponemos Le los pantalones o no, Johnny? Por supuesto. Vamos con audio WhatsApp. Vos sabés que voy a cortar si te dicen una grosería o algo que no corresponde, Johnny. Por supuesto. Yo no te voy a poner jamás. Vamos. Uno ya está acostumbrado. Bueno, suena esto, a ver. Acá ya otra vez está sonando. ¿Te sale a vos el audio ahí? Acá sale. Acá sale Martín. ¿No te sale a vos al aire? No, ¿verdad? Y alguien toca. Definitivamente este es un tema que ya no vamos a poder encontrar quién es el que desconecta. Y vamos a tener paciencia. Porque con paciencia se llega al cielo. Si podés conectar acá, y vamos a ir a los audios WhatsApp. Mientras, Edgar González, y vamos con Olimpia a fondo. Vos tenés el calendario de los partidos, Federico. ¿Me podés ayudar con los detalles del campeonato, por favor? ¿Cómo viene la mano? Porque hoy arranca el torneo. Lo de Dani me dejó preocupado. Porque a medias dice que está entusiasmado. Vamos a debatir también eso, por favor. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Contigo, gana tiempo y llegas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo, Tigo, en todo lo que te mueve. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, mbarete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa
guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos, es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres Leones, etiqueta negra, Tres Leones, rey de cañas. Sal condimentada arcoíris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada arcoíris, con el sabor que el país prefiere. Arcoíris con sabor y confianza. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py y registra y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa, rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Endipio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitan de Roga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativa con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Antes de volver con Johnny, hoy 6 de la tarde, General Díaz San Lorenzo. A las 20:15, Olimpia Nacional. Mañana 6 de la tarde, 18 horas, Sol de América Guaraní en Villariza. A las 20:15, Guaireña Libertad en Villarrica. Y el domingo también dos partidos. River contra 12 de octubre a las 18 horas. Cerro Porteño Luqueño cerrando la fecha a las 20:15. Johnny. Señor. El partido Olimpia, enseguida la interpelación, se están ajustando algunas cuestiones. El partido Olimpia el martes arranca a las 6 de la tarde o a las 7. Contra Delfín. 19:15. Ah, 19:15. Claro, es, van en simultáneo, ¿no? claro. Sí. Es la misma hora de la vez pasada contra Santos, lo que pasa es que nosotros cambiamos de hora. Claro, aquí ya parecía más, ahora va a estar recién oscureciendo. Sí. Pero, Bueno, qué lindo el simultáneo eso, ¿no? No, y en el caso de Olimpia, si hay goles de Santos, le saca un peso importante. Claro. Como Digo, también que si hay goles de porque defensa, lo infla bastante. el defensa ganando, clasifica. Claro, o sea, si gana defensa, el duelo de Olimpia y Delfín va a ser por la Sudamericana. ¿Y Delfín cuál tiene para clasificar? Delfín puede entrar a la Sudamericana. Gana y pierde defensa. Entonces entra como segundo, claro. a Libertadores. Como también, si gana Santos, el duelo de Olimpia y Delfín va a ser por la Libertadores. Olimpia teniendo 2 de los 3 resultados a favor. O sea, todo este panorama se da porque Delfín no solamente ganó, sino que goleó al equipo argentino después de aquella jornada. Delfín tiene 4.
Delfín, Sí, 4, Olimpia 5, 5. Claro, por eso. Qué bárbaro, Escalera, qué bárbaro. Defensa 6, Olimpia 5, Delfín 4. O sea, estamos hablando más allá de lo que ¿Y Santos? ocurra el martes, una... o sea, Santos tiene el primer lugar ya. no, ya está. Y No, bueno, Santos picó solo. hay por que eso. ver el humor de la gente de Santos. No, por eso te decía, Depende, ¿verdad? fíjate el desempeño pobre de los tres equipos. O sea, Defensa y Justicia es el más adelantado en ese pelotón porque ganó 2 de sus 3 partidos de local. Porque, o sea, vos a 6 llega, o sea, Olimpia no llega en 5 partidos a 2 triunfos. Por eso tiene 5. Por eso estamos hablando de un equipo que dentro de todo hubo un super equipo y el resto ahí en una Claro. pelea, en una bolsa, porque si había un segundo equipo relativamente regular, que era lo que muchos supusieron después de la derrota contra Santos, que podía ser Defensa y Justicia, ya se hubiera liquidado. Pero esto es lo que permite que llegue con vida. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Grupo de Libertad, donde hubo un pésimo equipo, que fue el DIM, que permite que haya una especie de duelo entre Caracas Y y el Libertad. equipo paraguayo. O sea, acá es, en el Grupo Olimpia es una cuestión de 1-3 y en el Sí. otro era 1-2-1. Haciendo un esquema. Sí. Aquí me dice Nelson, un hincha de Olimpia de los que tienen criterio, sabe mucho. Y me dice algo que dijo Juanma, creo, el año pasado. Y lo habían. Sí. El tema de Exactamente. la Sudamericana, Sí. la ruta Me dice, sudamericana. Olimpia tiene equipo para pelear a la Sudamericana, me dice. No la Libertadores, le conviene ir a la Sudamericana. Ahí va a hacer ruido, dice. Saludo para Nelson, sí. Mirá que desde aquella, bueno, las últimas Sudamericanas fueron Independiente Flamengo, la fiesta de Colón Independiente del Valle. Un torneo que se revalorizó mucho. Claro que uno hace mal en elegir, ¿verdad? No puede elegir tampoco, pero... Pero no es un premio consuelo. Es un lindo premio consuelo. Es un lindo te iba a premio decir. consuelo. Claro, o sea... Iba a decir, no es un premio consuelo despreciable, como suele ser a veces, ¿verdad? Pero es un lindo premio consuelo. Johnny. Más aún cuando se va a llevar la Copa del Mundo, Federico. A la Copa del Mundo de Clubes. Claro, Independiente ya está, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Del Valle. Yo compartía con un hincha de Olimpia, Federico, por supuesto, en forma privada, que lo mejor que le puede pasar a Olimpia es clasificar la Copa Sudamericana y luchar por esa Copa. Y este olimpista está de acuerdo. Sí, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque está claro que uno siempre quiere avanzar en la Libertadores, pero reitero, a ver, hasta ahora los que pelearon desde que hay este sistema, ¿cómo le fue a los que Independiente del Valle y Colón eran de Sudamericana? Sí, ellos son puro de la Sudamericana. Flamengo creo que finalista contra Independiente provino de la Libertadores, ¿eh? Esa es la Libertadores donde... Porque Libertad fue semifinalista. Y Claro. Libertad entró así. Libertad fue tercero en su grupo. Claro. Y fue la Sudamericana. Y Libertad dejó fuera a Racing, me acuerdo. Entonces, Sí. o sea, es algo válido. Y es más, el año que viene inclusive va a ser mejor premio consuelo porque va a haber modificación en la Sudamericana. O sea, la Sudamericana se va a jugar con fase de grupos. O sea, va a haber eliminación zonal. Hablo de la Sudamericana del 2021, que en realidad es un guiño para los que terminen tercero en la Libertadores. ¿Y ellos de dónde comienzan a participar? Una fase posterior a la que ahora entran. Viste Ah, que la ahora puta. los que están en el tercer lugar entran en una fase y después tienen que pasar esa para ir a octavos. Desde el año que viene los del tercer puesto entran a octavos ya, sin pasar por la fase de grupos. Y también hay que decir que, viste que son 4 representantes por país. Entre los 4 se tienen que eliminar. ¿Se entiende? Ah, como antes. Como la vieja sudamericana. Cuando, me acuerdo la primera que jugaban Cerro Libertad. Claro. Sí, Entonces, claro, era la época donde vos jugabas Libertadores y además jugabas Sudamericana. claro. Pero, o sea, va a haber modificaciones. Y cuando vi el esquema, o sea, es para darle valor, porque viste que más allá de lo que se dice, el séptimo y el octavo de una liga no suele ser muy atractivo. Y podemos caer en el chiste fácil de los nombres raros de los equipos. Entonces la idea de Conmebol es filtrar un poco, y vos sabés que un tercero de una Copa Libertadores en fase de grupos
quiera sea o no, tiene un nombre, tiene un peso. Entonces es un poco elitizar aún más la Copa Sudamericana. Y el año que viene ya va a haber modificaciones. Por eso, si ¿Cuánto van a clasificar de los 4? No, o sea, a ver, este año los representantes eran Luqueño, Sol, Nacional y River, ¿verdad? Exacto. Si aplicamos el régimen del 2021, tendrían que jugar entre ellos. O sea, por ejemplo, Luqueño Sol, claro. River Nacional. Entonces, dando el vaso lleno, vos sí o sí vas a tener 2 representantes en la siguiente fase. Y después tenés fase de grupos, donde juegan. Esa parte va a ser un poco, puede ser tediosa, pero clasifica solamente el ganador. Y los ganadores se suman a los equipos que vienen de la Copa Libertadores. Y ahí ya se van octavos. Terrible ensalada, ¿eh? Pero con cosas del pasado y todo, porque me acuerdo que en los 80 de la Copa Libertadores, en la fase de grupo clasificaba uno, ¿te acuerdas? Claro, pero justamente ese proceso es para que no lleguen equipos demasiado raros y que recién hagan la mixtura correspondiente con los equipos que vienen de la Libertadores, porque un tercero de la fase de grupo, fíjate, o sea, hoy por hoy es una posibilidad que Olimpia y Libertad vayan a la Sudamericana. O sea, y estaba muy cerca de ir si no se daban los resultados positivos del FIN y del DIM. Claro. Porque entonces es una posibilidad, y vos sabés que hay nombre, aquella Sudamericana de Flamengo, de Independiente, de Libertad. O sea, fue justamente producto de... Libertad jugó en forma consecutiva con Racing y con Independiente, claro, por ejemplo. Lo que ocurre con la Europa League. O sea, en la Europa League los nombres pesados suelen venir del tercer puesto de la Champions. Entonces, es un poco buscarle esa vuelta, que lo lograron desde el 2017 cuando hicieron el enroque, y veo que ahora quieren dar un paso más con lo de la Copa Sudamericana para valorar un poco más. Johnny, la mejor final de la Sudamericana fue Independiente del Flamengo, ninguna duda, en el Maracaná encima. ¿Cuál habrá sido la peor en cuanto a los nombres? Colón Independiente del Valle. Pero esa tuvo, sí, en cuanto a nombres, sí. Pero tuvo el tema de la fiesta, ¿verdad? Claro, una la cosa la que la salva, pero increíble, la gente de Colón. Si vos decís, como siempre solemos decir, la Champions de la 2004, vos decís Porto, Mónaco, Sí. Oye, el chico que consume fútbol de elite, te va a decir, ¿qué? Sí, llegaron a jugar. Justamente, desde el corporativismo lo que se quiere evitar es eso. Y vos le decís, Colón Independiente del Valle, exceptuando la fiesta que armó el Sabalero acá en Asunción y todas las cuestiones extrafutbolísticas. Sí, el partido era ver el partido poner que era en Perú, ponele. No, claro. O en Santiago de Chile, y la cosa iba a ser diferente. Que era la sede original. Claro. Se tenía que haber jugado en Lima. Lima, ¿no? Claro. O yo, por ejemplo, me acuerdo un Lanús Ponte Preta. Lanús Ponte Preta, gol de Víctor Ayala en la final. Sí, o sea, son partidos que vos decís y la idea de la Sudamericana es evitar eso. Pero hay grandes también, yo creo que en esa época Boca comenzó a ganar la Sudamericana, eran grandes finales también. Boca Bolívar me acuerdo, por ejemplo. Y Boca Pumas. ¿Te acuerdas Boca Pumas? Boca Pumas. ¿No jugó una final Boca Pumas? No me estoy acordando. Sudamericana. Final, no me estoy acordando. Que a Bonanciere tajó un par de penales. ¿Vos te acordás, Johnny? Uno se acuerda lo de Pachuca, ¿verdad? Como el equipo, el único mexicano. ¿Pachuca, Boca? No, Pachuca en Chile, ganándole a la... Pero yo creo que hubo una Boca Puma entonces, porque Boca jugó una final contra un mexicano. Boca Pumas 2005. ¿2005? 2-2, y en penal le gana Boca 4-3. Ahí está, claro, en penal le gana Boca. Sí, me acuerdo porque me acuerdo que Bonancieri fue a avanzar a su papá. Cuando terminó el partido había sido muy... Y ese fue el Boca entonces que eliminó a Cerro, del Tata Martino. Los dos, porque lo que yo te cuento de Bolívar es 2004. Claro, y por eso digo, cuando Boca comenzó a ganar la Sudamericana, 2004-2005. Y después, creo que River gana también una Sudamericana. El Arsenal América, por ejemplo... River estrena su ciclo ganador, Gallardo, ¿verdad? La era Gallardo empieza con la famosa semifinal contra Boca. Sudamericana. Claro. La de Gigliotti. Exactamente. Exacto. Y en la final le gana al Nacional de Medellín de Osorio. Y allí empieza el poderío, no de los dos mejores. ¿Sabes lo que pasa, Federico, Johnny y audiencia? Ese 2014 cuando todo el mundo dijo, che, acá alguien movió el fichero. Porque los 4 semifinalistas de la Libertadores eran nuestro Nacional, Bolívar, San Lorenzo y Defensor. Y los 4 semifinalistas de la Sudamericana eran Boca, River, San Pablo y Nacional de Medellín. Qué loco. O sea, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó algo,
Pero ya se formaban grandes equipos, el Nacional de Medellín de Osorio, que 2 años después gana la Libertadores, el River de Gallardo, que sabemos lo que empieza ganando con esa Sudamericana. Entonces, pero sí, esa del 2014 fueron semifinales muy buenas. Bueno, lindo hablar de esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no es tan traumático hoy en día quedar tercero para un equipo grande, digo. Para un equipo grande, porque están quienes estaban acostumbrados a quedar eliminados, por ahí equipos con menores pretensiones, pero no es tan traumático quedar eliminado porque la Sudamericana ofrece todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos mencionando. Yo creo que en realidad, o sea, es como que hay una subcategoría entre esos equipos grandes, pero que objetivamente hablando, desde la chequera, no están en la tabla comparativa de los Flamengo, de los River y compañía. Y yo creo que, por ejemplo, ya que acá el disparador era lo de Olimpia, se es consciente. Por eso en aquella jornada muy triste para la gente del Olimpia del 2-3 contra Santos, mucha gente tomaba como consuelo de decir, bueno, si no nos da para esto, tener disponible esto. O sea, uno sabe que hay presupuestos donde dicen, no, ni aunque me das, eso no. Y hay que decir que en este caso del Olimpia, después de lo de la pandemia, o sea, no es algo totalmente descabellado. Porque uno sabe que siempre vas a apuntar a la excelencia, pero desde este enroque te permite. ¿Qué es lo típico que te preguntan cuando un equipo está por quedarse fuera del repechaje? Le pasó a Cerro este año. Me acuerdo que le pasó al primer Olimpia de Garnero. Lo primero que te preguntan los hinchas. 5 para todo el año. No, y después te dicen, ¿y cómo están para la Sudamericana? Lo primero que te preguntan es, ¿por qué? Y en estos dos casos la respuesta era no, y te quedabas sin año calendario. Imagínate, Federico, si por ejemplo aquel Cerro de enero, febrero, hubiera tenido el punto necesario para ir al repechaje como creo que va Atlético Tucumán. Con este equipo armado, decir, mira, vas a entrar a la Sudamericana. O sea, voy nomás que la Sudamericana hoy en día se ha revalorizado tanto que el propio hincha de un equipo grande, a pesar de absorber esa tremenda frustración o decepción, después te pregunta, ¿y estamos? Y cuando vos le decís, no, vos sabés que este año ya está perdido, es lógicamente algo complicado. Entonces, desde ese lado creo que también se ha movido un poco la ficha. Igual, yo creo que este análisis no es en detrimento de que va a ser un golpazo, pero teniendo en cuenta que en estos momentos Olimpia no depende de sí, lo único que depende de sí es garantizar Sudamericana. Para garantizar Libertadores va a necesitar de la ayuda de Santos, que uno no sabe qué equipo va a poner para el encuentro contra los argentinos el próximo martes. Lo vamos a estar sabiendo justamente desde el lunes, seguramente. Estamos con Carlos Gianni de Sol América. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Federico. Buen día, un saludo para hoy todos los compañeros. Bien, más allá de la expectativa que tenemos todos por el inicio, estábamos averiguando el tema, Carlos, usted como vicepresidente de Sol, el tema de Caín Fara, el jugador que se rompió los ligamentos y ya fue atendido en forma correspondiente. ¿Cuál es su caso? Y lastimosamente, Federico, Caín Fara, en forma solitaria, practicando con el plantel el día jueves, si mal no recuerdo, jueves de esta semana, se le tragó su pierna, por decir, por el campo de juego y se golpeó la rodilla. Se le hizo al día siguiente una resonancia y salió que tuvo rotura de los ligamentos cruzados. Es una lesión nueva. Él no tuvo ningún problema en ninguna de las rodillas anteriormente, y lastimosamente eso hace que hoy, creo que a las 14 horas, dentro de una hora o a las 15, él se va a estar sometiendo a la intervención quirúrgica, va a hacer su recuperación acá en Paraguay. Y bueno, estamos todos muy sentidos, muy dolidos por lo que le pasó, porque teníamos mucha esperanza en el jugador. Inclusive él estaba ya en los planes como para debutar mañana contra Guaraní, pero son cosas del fútbol que hay que saber sobrellevar. Encima un puesto que le costó a Sol América encontrar regularidad, ¿verdad? Sí, así mismo. Caín
de los últimos partidos que jugó en Aldo Civi antes de que se suspenda el fútbol argentino. Ha jugado prácticamente todos los partidos de titular, ya sea de central como también lo ha jugado de lateral derecho, y era un puesto que Sol, digamos que lo estaba también necesitando, y lastimosamente le ocurrió. Por suerte él es una persona joven, tiene recién 24 años y como lo hablamos con el presidente, la recuperación es creo que lo más importante que la operación, y ya estamos con mucha confianza y él está ya con mucha fe de que va a salir todo bien la operación luego de la rehabilitación, y que el año que viene, Dios mediante, pueda estar debutando en Sudamérica y en el fútbol paraguayo. Bueno, un caso muy especial. A Orteman seguramente arrancar de cero es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque cada infortunio, ya sabemos cómo terminó, pero una racha muy negra para el entrenador, que uno sabe las condiciones que tiene. Sí, lastimosamente no se lo ha dado los resultados. Creo que ahora ya no hay excusa, Federico. Hemos hecho una apertura para el olvido. Fue un fracaso la gestión de Sudamérica en la apertura. Todos somos responsables de ellos, nosotros en primer lugar, también los jugadores y también el cuerpo técnico. Ahora ya no hay ningún tipo de excusas. Hemos renovado el plantel, han salido algunos, han venido hasta ahora 7 jugadores, y bueno, esperemos que mañana al debutar contra Guaraní ya se vea otro Sudamérica, y lo más importante, que consigamos los resultados positivos, porque hoy la realidad indica que estamos hasta fuera de Sudamericana. Claro, es así el tema. Gustavo Noguera, Miguel Zamudio, Jorge Conejo Benítez, Richard Franco, Gabriel Esparza, Richard que vuelve, Gonzalo Verón, Santiago Úgueda, y bueno, y he mencionado Caín Fara. Las contrataciones, muchas, ¿no? Sí, 8, por ahora son 8, y vamos a ver que llegar quizá alguno más. Bueno, está Carlos, que sea buen campeonato, bueno para todos. Dale, Federico, éxito para vos, para el plantel de ahí de Cardinal, ¿verdad? En las transmisiones, y bueno, que sea un gran clausura también para ustedes, lo mejor siempre. Muchas gracias. Carlos Gianni, vicepresidente de Sudamérica. Que esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bereciner. Ligeramente picante el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda, y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico, cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. 12:37, Johnny, hablando de esta noche ya, el tema Olimpia, contanos por favor. Permitime, Federico, cumplir con un oyente. Sí. Independiente Santa Fe Huracán, me dice, y tiene razón. Los peores partidos, 0-0, ida, 0-0 de vuelta, y en penales.
había ganado el equipo de Santa Fe de Peluso. Sí, sí, horrible. Es más, yo ni vi esa final, era cuando Santa Fe eliminó a Luqueño. También por el Sí, criterio en la semi. del gol de visitante, el gol de Baldomero Sí. Perlaza, 1-1 acá y allá 0-0. Pero me parece que, o yo entendí mal, el tema de la chapa. Claro, vos decís en cuanto a la es chapa. final, claro, vos me decís entre Colón Independiente del Valle y lo que es un Santa Fe Huracán. Claro. Después se llama el contenido del partido. Igual, o sea, acá también el partido, el diluvio y todas estas cuestiones, pero desde lo que es el marketing, vos querés que lleguen. Después si el partido sale como me acuerdo como un Milan Juventus de una Champions que fue horrible, que después Final. entre los arqueros jugaban quién se adelantaba más, pero cosas así. Pero desde la chapa, como que el año pasado se dio vuelta a lo que se había logrado en el 2017 con Independiente Flamengo. Claro, fue la otra cara. Claro, o lo que fue aquel River Nacional de Medellín. También. Hubiera sido, por eso di la combinación de los semifinalistas, teniendo a Boca, River, San Pablo, Nacional de Medellín, sea cual fuere la mezcla, te iba a salir una final importante, ¿no? Exacto, y saludo a Christopher que me recuerda que el Pachuca Marioni era la figura así. Sí. Así fue, y Bonancieri no solo atajó penales, sino que también metió el final. Johnny. Bruno Marioni, que antes era Bruno Jiménez. Exactamente, se cambió el apellido por una cuestión del padre, ¿no? Sí, señor. Bruno Jiménez. ¿Sabe, Johnny, Bruno Jiménez era Newell's. Marioni jugó en Independiente mucho tiempo, Johnny, Sí. Dupla con Forlán, qué linda dupla de Sachi. Linda dupla, El Pancho Forlán Marioni. Guerrero también estaba por ahí. El Pancho Guerrero. No, él ya había Un poco más migrado. joven. No, él ya había migrado, más... Él apareció en 96, 97, por ahí. 95, 96, 97. Panchito Guerrero. Estaba cambiazo a préstamo del Real Madrid. Satanás Páez. Y ahí estaba el problema de Independiente. No tenía defensa. Estaba Pernía, Satanás Páez y el arquero de la Rocha. No. Era complicado así. Bueno, Johnny, Olimpia. Ascona mantiene el lugar. Más allá de lo que le pasó a Aguilar, ¿verdad? Por hoy. Por hoy. Por hoy te aseguro que será titular Federico. Si me consultas para el martes, te digo, dame tiempo. Ajá. Importante. Sí, señor. Sector defensivo para este partido, Alan Benítez. Para el martes, Sergio Otálvaro será el lateral por la zona derecha. La pareja central hoy ante Nacional debuta en el campeonato Clausura. Alcaraz Polenta. Tito Torres, recupera su puesto de lateral por el sector izquierdo. En el medio campo, hoy Luis de la Cruz. Richard Ortiz, Rodrigo Rojas y Jorge El Pollo Recalde. Adelante, Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. Ese será el equipo de Olimpia hoy, 20-15 ante Nacional, mirando lo que va a ser el campeonato Clausura y después inmediatamente la Copa Libertadores ante el equipo de Berqui. Bueno, importante. Hoy, por ejemplo, ataja Dani Anthony Silva, mirando lo de Nacional, ¿verdad? Sí. Rodi Ferreira ya estaba en Nacional. Hoy juega el hijo de Sí. Carlos Espínola, De hecho, Paraguay Espínola. Él fue uno de los primeros positivos de Nacional. Ah, claro. Acá, bueno, yo tengo la información acá de ABC. Pasa que Rodi es del Olimpia Federico y no creo que juegue hoy. Ah, bueno. ¿Él sigue perteneciendo a Olimpia? Sí, señor. Ok. Espínola, entonces. Él jugó contra Cerro. Carlos Espínola, exactamente, lateral por la zona derecha. Pues jugaron los laterales jóvenes. Sí. Aquel partido. Luis Cabral, Barrientos, Faridías, Julián Benítez, Cristian Riveros, Víctor Cáceres, Orsusa, que viene en el apellido la media cancha de Nacional, Danilo Santa Cruz y adelante Beltrán. No. Solo Anthony Silva, el resto ya estaba el campeonato pasado. En Nacional. Sí, Dani. No, más allá que se sumó tarde Topo, tanto Claro. en medio del torneo como también en el acople cuando jugó los últimos partidos, pero sí. Y Topo jugó aquel famoso partido con Olimpia, que terminó muy cansado, ¿de verdad? Sí. Que tenía un ritmo tan lento y de Sí. repente Olimpia comenzó y terminó goleando. O sea, Topo jugó
los partidos de más, no digo concurrencia, pero sí perfil alto, porque jugó contra Cerro también. Johnny, lo de la Cruz, ¿vos pensás que también va para Santos, para Delfín? No, yo creo que Alejandro sí lo ha recuperado su puesto, Federico. Otálvaro contra Guaireña fue expulsado, fue un partido en suspensión, hoy cumple el primer encuentro, y Alex Silva contra Sol, fue expulsado, roja directa. Tras el golpe a Casal, ya cumplió un partido y hoy, también a partir de hoy, ya quedará habilitado. Él está para jugar la Copa Libertadores. Bueno, Farid Díaz y Memo lo concentra, dice aquí Gerardo. Hoy cumple 38 años Cristian Riveros, nos dice Wilson. 38 ya sé, ¿eh? ¿Qué cantidad de veteranos hay en el fútbol paraguayo, Daniel? No, por eso, el doble C de la selección, y digo de Sudáfrica, ¿no? Lo de hace 10 años, por lo de Topo, Riveros y el Nacional, por eso fue tan llamativo aquel equipo que después de lo del rebrote del COVID, presentó juveniles, porque el equipo titular, y hay muchos veteranos, muchos veteranos, y es lo que vos decías de Gerardo con el equipo. Allá aparecía Núñez como lateral izquierdo y acompañando a Danilo a Villagra en detrimento del Memo Beltrán. Ajá, está bien. Villagra, que es delantero rápido, más por fuera. Anthony, Espínola, Cabral, Garay, Núñez, Julián, Topo, Orsuza, Franco Costa, Danilo y Villagra. Este entonces sería el equipo, el probable para enfrentar a Olimpia en la noche de hoy. ¿Qué más, Johnny, en cuanto a la disponibilidad de jugadores de Olimpia? Están, Federico, a sesión de Ibarrola, sacando también a Ale Silva y Otálvaro. Ibarrola, que está con una dolencia muscular contra Guaireña, él retirado en la primera etapa. Después están todos mirando lo que va a hacer ya el partido contra el equipo de Defensa y Justicia. Pita hoy estará en la banca de expectativa. La consulta fue, ¿será Pita, Roque? ¿Cómo va a encarar los partidos de ahora en más Daniel Garnero? Iba a ser, me parece, Pita, Roque o Pita, y no Pita con Roque. Derlis ya está habilitado, empieza a trabajar en la parte física. No lo descarto que pueda jugar el próximo martes ante el equipo de Delfín. Y también a Alfredo Aguilar, que empezó a trabajar allí con los otros arqueros, Pedro González y Ascona. Entonces recupera a los dos seleccionados, porque iban a ser convocados tanto Aguilar y también Derlis González, para lo que va a ser Delfín el siguiente fin de semana contra Guaireña en Villarrica, el partido por la segunda fecha del torneo clausura. Bueno, perfecto. Johnny, le pido mil disculpas a la audiencia. Vos sabés que lastimosamente se quemó un aparato acá, una interfase del WhatsApp, por eso que no podemos usar el audio. ¿Se entiende? Vos sabés que desde Maryland y todo te escribieron, Johnny. Sí. Increíble, impresionante la cantidad de mensajes. En todo caso pueden ir haciendo preguntas a través de acá del WhatsApp, porque ¿sabes lo que genera Olimpia, verdad? Y lo hacíamos con Cerro y mucha gente también participó. Entonces, Johnny, ¿querés reiterar probable equipo de Olimpia para esta noche? Donde yo creo que el que va a estar el que va a estar bajo la lupa y ante la mirada de todos, a lo mejor estoy equivocado, es el Pollo Recalde. Del Pollo Recalde la gente espera mucho, y que se consolide ya como el enganche, el que hace la diferencia. Porque a Roque, ¿qué le vamos a pedir? A Camacho, ¿qué le vamos a pedir? Ellos arrancan de titular, ¿verdad? Sí, señor. Y después la defensa. Ese es un punto importante, Bruno. Alcaraz, Polenta. Mira que la Polenta, sí, los dos.
A ver cómo... Polenta jugó muy bien la otra vez. Yo creo que ya la gente ahí lo tiene fichado a Polenta, a Recalde. Pero Recalde también. No digo que haya jugado, pero... Recalde figura contra Santos, hizo un partidón. Pero consolidación hablo, Beri. Sí, pero Polenta espera lo mismo. Polenta jugó bien. Yo creo o sea que ¿ustedes creen que más va a ser la mirada para Polenta que para Pollo Recalde? Yo creo que sí. Recalde ya se ganó un lugar porque antes de Santos él había hecho un buen partido también. ¿Contra quién fue? Él hizo 2 buenos partidos. Nacional y River. Nacional, River y Santos. Yo con el tema del Pollo, ya que estamos saliendo del modo eliminatorias, voy a hacer la misma analogía de lo que se hablaba con... Pero Berizzo tiene que encontrar el puesto al Almirón. Voy a hacer lo mismo con Garnero y el Pollo. Ajá. Garnero le tiene que encontrarle la vuelta sin romper el esquema para que Recalde no tenga tanta responsabilidad defensiva. Porque una cosa es Recalde atacando, finalizando, gestando jugadas. Lo ha demostrado contra el equipo brasileño. Y otra cosa es cuando él es sometido a retroceder y a marcar. Muchas veces facilita cuando tenés jugadas muy emblemáticas para redondear ideas o conceptos. La jugada del penal, la jugada del tiro libre. Entonces, yo creo que todos sabemos lo que te puede dar Recalde. Ya depende más de Garnero. En el tema de la lupa, la dupla defensiva, porque estos son los apellidos que quiere la gente. Pero ayer dijimos, una cosa Antolín jugando como segundo marcador central y otra cosa como primer marcador central, pero ese es su único puesto. Vos coincidís con Federico, más Polenta que Pollo. Yo voy al tema de la dupla, porque ¿qué pasa si Polenta está bien asentado, pero es Antolín el que no te garantiza por jugando como primer marcador central? Y ahí yo voy a poner el tema de Richard Ortiz. A ver, ¿cómo quedó lo de Richard Ortiz? Sí, porque allí, yo te digo, para mí la dupla contra Santos funcionó bien, que fue Domingo Rodrigo Rojas. Bueno, pregunta Johnny, ¿cómo quedó la transferencia de Duarte al Atlético de Madrid? Y está en esta país. Preguntan por Pita. Hagamos un ping-pong, Pita. Pita estará en la banca de expectativa. Saludo a Johnny de parte de Anthony. Dice, ¿por qué? Esto no entiendo. Yo tampoco entiendo. Richard Ortiz está con sobrepeso, pregunta un oyente. Y lamentablemente no llegué a pesarlo al capitán franqueado. ¿Cómo? No sé, habría que consultarle al futbolista. Le voy a consultar a Richard, en privado. No. Pero pasa que Bruno... Polenta está en la lupa, no Recalde, me dice un oyente. Recalde hizo 4 goles en 4 partidos consecutivos. Johnny, ¿qué pasó con Aguilar y Carlos Rolón? Dice. Aguilar está recuperado y Rolón también ya está recuperado. Guarden ya mi número, Bruno. Fabián Barúa, soy fiel oyente. Señor Chan y de Fede Rock. Anda ya a Industria y Comercio y registra Federico Fede Rock. No, ya registré el otro y... hermano. ¿Eh? Ya registré la matriz. No, pero igual registra Fede Rock es lindo nombre también. Haceme en acaso, Federico, yo cosa te digo. Pero hay que palmar, pues... no, pero y eso es inversión, Federico. Tengo que estar registrando acá cosas. Pero pero estos pues son puntuales, Fede Rock me dice nuestro amigo Wilson de grabación. Y viste, ¿y por qué te dice? Acá lo que te dice Fede Rock también. Bien. Andar a registrarse amigo, hacerme caso. Bueno, Leguizamón, preguntan por Leguizamón. Está a disposición del cuerpo técnico. Está disponible. Está disponible. Sí, señor. ¿Cuándo Garnero le va a dar minutos a Diego Duarte? Pregunta. ¿Le dio la oportunidad? Ya jugó contra Guaireña y probablemente va a tener mayor cantidad de minutos en este campeonato clausura. Wilson Ibarrola. Está lesionado. Acá el que va a estar bajo la lupa es Garnero, dice otro. Yo creo, Bruno, por lo que uno va consultando, el año 2020 culmina Garnero. Después habría que ver el resultado del estudio que va a hacer la comisión directiva. Decirle a Chun que no sea tan dictador como su paisano coreano del norte, dice. Bueno, no sé a qué se refiere. ¿Por qué Olimpia no trajo refuerzos? Un lateral izquierdo, por ejemplo, dice, pregunta Johnny. Y todo va a depender cómo será la vida de Olimpia después del martes. ¿Iba a la Copa Libertadores? ¿Iba a la Copa Sudamericana? ¿O se queda con el campeonato local? ¿Refuerzo no va a haber? Pregunta.
Repito, todo depende del martes. Así es. Del partido de Copa. Sí, señor. ¿A qué hora es que arranca ese partido? 19:15 el próximo martes, el Bosque de para uno antes del fin. Brian Ojeda, pregunta a alguien por él. Está en el plantel. ¿Qué pasó de Rolón? Venía rindiendo bien y después desapareció, dice otro. Se lesionó él en uno de los últimos partidos y ya no pudo recuperar el puesto. Batecola, aporte Bruno, ¿qué pasó con Derly González? Dice otro. Ya está recuperado. Tito Torres es lo que va a estar en la lupa, dice otro. También. ¿Cómo que también? No, y la gente ya lo marcó al Tito. Otálvaro titular para la Copa Libertadores, pregunta otro. Sí, señor. Muy argel y cortante, Johnny. Juanman por poco no te hacía un informe por cada pregunta, dice. Hace poco Federico dijo, el silencio, no, fue Chumi. El silencio también es una respuesta. Señor. ¿Hasta cuándo tiene Garnero contrato? Pregunta otro. Diciembre 2021. Huguito Fernández, ¿cómo está? Perdió todo el año, fue intervenido quirúrgicamente hace 8 días, está en recuperación. Carlos Sanabria está en el plantel, pregunta alguien. No. ¿Quién se va a fin de año de Olimpia? Dice. Depende, Bruno. Es muy difícil todavía responder ahora. A esta altura no. Pero sí que están pensando en achicar este grupo. ¿Qué pasa con Ale Silva? Dice. Él fue expulsado ante Sol, no jugó contra Guaireña, no juega hoy, recién estará habilitado para la próxima fecha. Bruno, Johnny el sábado nos mandó al cara y a la B a los amigos del WhatsApp con su padrino Federico, dice. No. No. Es más, yo quería leer mensaje y Johnny lo censuró por el tema del himno, ¿era verdad, Johnny? Totalmente. Pasa que... Lo que pasa es que escribió por un oyente que si tanto Johnny quería que cante, que ¿por qué no le envían a Russo? Porque canta... Que vaya Francisco Russo. Francisco Russo, claro. Y ahí Johnny... Se puede hacer un análisis como la gente no se puede hacer con un mensaje de esa naturaleza. Y Yagel con Juan de Dios dice, no se puede pesar a Richard, dijo. Mira que la gente... Bueno, discúlpame, Johnny. Otro mensaje dice, a ver, Iván Cañete, ¿qué se hizo Iván Cañete? Dice. No sé. Brunota que va a estar bajo la lupa ahora, dice. Entró el tema de la lupa ya. Lupa buena, yo diría, Bruno, el caso de Jefe Calde. Cáceres de San Lorenzo es de Olimpia. Sí, es de Olimpia. Es muy buen central, agrega al respecto. Y mira que él estuvo a punto de venir al Olimpia, pero va a continuar en el Deportivo San Lorenzo. Ya. ¿Cuál es el equipo para el martes de Olimpia? Creo que ya pasaste, o no contaste todavía. Para el martes, a este equipo de hoy se le agrega Otálvaro por derecha lateral, Alejandro Silva como volante por derecha, y no descarto la presencia de Derlis González, dependiendo de la recuperación física que tenga. Puede ser con Aguilar o Acona, Otálvaro, y esta dupla central. Ahí podés sacar tu lupa. Si funciona bien hoy, también será la dupla de la Coma. Alcaraz, Polenta y Tito Torres. ¿Y el medio? En medio, Alex Silva, Rojas, Ortiz, Jorge Recalde, y está bien Derli, va a acompañar a Rojas Cruz. Ya. Pregunta a alguien, Isidro Pita de titular en la Copa. Otro dice, Roque, su último año, Johnny. Me parece que sí. Estoy siendo irresponsable, pero dependiendo de lo que vaya soportando en el físico, me parece que puede ser su última. ¿Pita para la Copa? ¿Tenés una respuesta? Yo creo que Roque Derlis o Roque Camacho. El jugador Saúl Salcedo no tiene que retornar a Olimpia, dice. Pregunta a alguien. No. Huracán compró su pase, estaba para ser transferido al fútbol mexicano. Y Olimpia tiene un pequeño porcentaje.
Pregunta a un oyente, Johnny ya se va a la peluquería. No, señor. ¿Qué pasó de Fatecha? Dice otro. Fatecha va al 12 de octubre de Itagua. Grande Johnny la mueve. Juveniles de Olimpia que están cerca del plantel principal y puede aparecer en este campeonato, dice un oyente. Fabio Barrio, por ejemplo, un lateral izquierdo de muy buenas condiciones en el sudamericano y en el mundial. Titular por la zona izquierda, hizo una muy buena pareja con el chico Noguera de Cerro. Puede ser la ficha como lateral por la zona izquierda. La nueva marca para cuando la camiseta, Oscar Careaga pregunta. Para junio del año próximo. No, esto no te iba a leer yo. Aquí estoy viendo... Hace 6-0 a Johnny, ¿cómo? Y así vamos a estar en la comparación, muchachos. No, que después, mira que después mañana... Quiero a Johnny igual que a todos. No, así no. Mañana esto va a causar rencores y mañana se van a encontrar aquí. Respecto a lo de Saúl Salcedo, decía que se hablaba de una oferta de Solo de Tijuana, pero lo último que informa el cronista que cubre Huracán que no llegó ninguna oferta y Saúl continúa hasta diciembre en Huracán. Quiero escuchar la opinión de la nefasta, del nefasto comentario de Mouche, dice Johnny, alguien. ¿Qué pensás? Ayer hablamos con Federico sobre lo manifestado por ese jugador que... vos sabés que a mí eso no me gusta. Y aclarar, Bruno. Claro, no, pero ese ayer él no te está diciendo, no por la forma, vos sabés que Johnny ya dijo, ya sé. Él no te está diciendo que no va a hablar más porque... No, ya sé, pero te voy a decir algo. Está contextualizando. Te voy a decir algo que yo aprendí. Espera, yo aprendí algo, Federico, sí, de radio. Algo creo que sé de radio. Sí. Mira, humildemente te digo, la audiencia pues rota. La gente que anoche te estaba escuchando ayer fue ayer al mediodía. Ayer al mediodía. Bueno, esa misma gente no es la que te escucha hoy. Como decía Heráclito, pero era vos que sos filósofo chunque, el agua en la que te bañas no es la misma. Hasta el agua en la que te bañas cambia. Bueno, entonces, voy nomás esto. Cuando vos decís, ayer ya dije, suena como que... Ya, Maño, ¿qué es lo que... ¿cómo te decís? Y aparte de decir ayer en radio... Johnny... Pues no lo dice en ese contexto. No lo dice en ese contexto. No lo dice en ese contexto. Defensa él, porque él mete como introducción, porque te va a hablar ahora de lo mismo. Porque varias veces ya pasó eso. Él mete como introducción. Ayer, yo tenía problemas con Darío del Aro Canal, porque Darío, yo le decía, Darío, ¿qué pensaba? Bueno, y como ya dije yo ayer, y vos te quedás como un pelotudo sin No. Johnny mete como introducción al tema. Acá me parece un par de precisiones. Está bien que se use como muletilla, porque como vos decías, hay gente que capaz no escuchó, también hay gente que escuchó. Sí. Y acá me parece que vos pensaste que hablaba de la segunda edición. Porque ayer fue justamente, y para que la audiencia también sepa, fue cuando Bruno había salido un rato. Claro. ¿Entiendes? Porque es un contexto cuando vos decís... Me fue yo, tenía que orinar, no me aguantaba más. Porque el tema de la rotación, claro, pero el margen se achica cuando se habla del mismo espacio. El margen se agranda. Por ejemplo, acá cuando usamos como muletilla, lo del Super Sábado. Ahí sí es un espacio distinto, más allá de la frecuencia horaria, o como ocurre con la segunda edición. Por eso le quieren, no es lo mismo lo de la noche, yo te voy a apoyar, pero fue justamente cuando saliste y ya había expresado. Yo ni como el caso Mouche, que creo, ahí no creo en coincidencia, que ayer inclusive el medio oficial del Olimpia tiró el tema de todas las mejoras y no creo que meramente coincidencia. Bueno, pero dame tu comentario, Johnny, en 30 segundos lo de Mouche. Que después la página oficial del Olimpia pone ahí a disposición de todos de la mejora, realmente un complejo de primer nivel que tiene Olimpia. Y no, ayer él decía, parecía un club de barrio con relación al vestuario, al gimnasio que tenía Olimpia, pero tampoco era así. Tenía un gimnasio medianamente en condiciones para un club de primera división, y bien el complejo estaba un poco alejado del club, del estadio, una zona bien poblada, no es que estaba en el bosque, en una zona desértica, el complejo. Tenía un buen campo, un buen vestuario, un buen hotel. Pero de todas maneras, yo te digo la verdad, Johnny, creo que desafortunadas fueron sus declaraciones, porque totalmente. Vos pues estuviste en un lugar
Y en ese momento vos comiste en ese lugar. Y por más que hayan pasado cosas, yo creo que no tenés que vos estar ventilando y estar hablando mal de un club que te acogió. Es como que, no sé, mañana yo me vaya y empieza a hablar mal de un, no sé, de la radio o de ABC, por ejemplo, Macio Argenio. Es decir, va a hacer tu queja nace ahí en el momento, ¿verdad? Porque no, después de caballero agarrar y cuando vos ya te vas y después de unos meses empezar a tirotear. Eso pues no es de hombre. En todo Aparte, caso, bueno, tu inquietud la transmití ahí en el momento, ¿verdad? Pero no sé, me parece falta de código, no sé, yo no suelo ver luego que los jugadores hagan este tipo de declaraciones, de hablar mal de un club donde estuvo. Falta ¿verdad? de código y mentiroso también, porque él pintaba como si fuese, parecía un club de barrio. Pero también hay que decir, yo leí el tuit de Ariel, un saludo para él, que está de vacaciones, vuelve el lunes. Ariel escribió que No, yo no estoy de acuerdo con Ariel. No, estoy de acuerdo con Ariel escribió que Mouche tenía razón. Que en esa época Olimpia era un club de barrio, así escribió. Y que ahora ha cambiado totalmente y que lo invitaba a conocer al nuevo Olimpia. Nos daban el dato, incluso ganaban $50,000. Bueno, no, ya sé. Digo por lo de Ariel. $50,000 ganaba Johnny, o sea, ya había un cambio en Olimpia. Exactamente. Ya tenía un buen sueldo. Pero el tema del vestuario, era un vestuario normal. Después mejoraron, está claro que el vestuario Olimpia siempre fue vetusto hasta que lo mejoraron. Ese vestuario, vos conocés, Johnny, era de la época de Cubilla hasta hace poco tiempo atrás. Claro, pero no, era de un club de... No, eso sacamos, claro. Incluso nos llegaron algunos artículos donde él recién se despedía de Olimpia, decía gracias por todo lo que me brindaron, fui muy feliz, no sé, una cuestión así era. Es que se le da la razón al jugador y no es así, Federico. Es cierto, hay mucha diferencia. 2017 y 2020, 200% de diferencia, pero tampoco era como pinta el jugador. De que el vestuario era viejo. El gimnasio medio pobre, era pobre, pero tampoco era de un club de barrio. Pobre pero honrado. Claro. Está bien, bueno, ahí se interrumpió de vuelta la interpelación. Vendremos con Edgar para la próxima parte, Johnny. Me parece que Ariel, la última vez que fue a la villa fue allá por el año 2008, 2009 aproximadamente. Yo diría un poco menos, 2005, 2006 por ahí. Sí. Época de Noé Subizarreta. Noé Subizarreta, ¿verdad? Noé Subizarreta, Pacielo. No Pacielo, sí, era una época muy austera de Olimpia, con muchos problemas. Y no por ellos, yo siempre rescato la caballerosidad y el don de bien de Noé Subizarreta. No, él es un caballero. Un hombre que no tocó ni un guaraní y que le tocó administrar porque le tocó administrar algo que nadie quería administrar. ¿Verdad? Recordemos que él, justamente por una ola de renuncia, terminó siendo presidente. Y un señor muy limpio en todo sentido, de la vieja casta, como se puede decir. Ese era Noé Subizarreta. Y después Pacielo, ya más moderno, también tuvo su intención, trajo a Gustavo Costas, algunos jugadores, pero era muy difícil en ese momento Olimpia. ¿Es así, Johnny? Tan difícil la época, Federico, que cuando llega una persona con mucho dinero, el doctor Escabone también tuvo inconveniente deportivo. Claro. El problema de Escabone no era ya el tema de dinero, sino la cuestión de elección, la cantidad de jugadores que le trajeron los emisarios, un montón de cosas, ¿verdad? Que recordamos de aquella época. En síntesis, cuando arrancaba lo de Trovato, fíjate que Olimpia, por ejemplo, ya tenía un técnico como Diego Alonso, que después lo sacan a Diego Alonso, que después Trovato admitió como un error en aquel momento, ¿verdad, Dani? Totalmente. Un apresuramiento. Gana 3 de febrero en el Defensor del Chaco. Sí. El gol lo hizo que estaba en Estados Unidos.
Colmán. Cristian Colmán, me acuerdo. Y Olimpia estaba segundo, estaba en la pelea. creo que esa derrota lo bajó al puesto de escolta a 1 o 2. Claro, ahí estaba. Y lo trae a Pumpido. Que fue lo último que hizo Neri. Te hablo del trabajo como DT. Claro, él se retira como DT ya acá, ¿verdad? Claro. En ese segundo paso. Claro, o sea, la vez pasada cuando Bruno preguntaba el tema de la expresión del Bocay, el Garrote y todo eso, o sea, voy nomás al tema de la proyección y, bueno, cómo está considerado hoy un profesional y qué rol está cumpliendo ahora, más allá de, estamos hablando de alguien que trajo la tercera y aquella vez Trovato dijo, sí, yo me equivoqué. Sí. Pues y el famoso estaba muy pendiente del grito en ese momento y después dijimos, hay que parar esto. No se pudo. ¿Y cuándo se paró? Con lo de Garnet. La estabilidad y lo del Tetra. Mira vos que va a ganar el defensor de Guanazo, ¿eh? Y el que cambia es Arce. Es Arce el que dice todo para uno, sí. Digo porque Rama que el partido con 3 de febrero que fueron defensores. Saludo para Jorge Rojas, padre. Gran saludo para Jorge. Mouche y Peluso, igual les agradecido, sí, Peluso también tuvo su cuestión. Me hicieron sentir como un rey. Envía Fernando Codas el artículo de Mouche. Andaba caminando por el centro, no me subí cuando era residente, junto a Chemasí, claro, tenía su oficina aquí en un edificio muy cercano a ABC Color. Yo, ¿qué más? Y nada más, Federico. Es decir, que hoy, 20-15, arranca el campeonato de clausura para Olimpia, buscando otro título, en medio de la Copa Libertadores. El arbitraje de Juliadosa esta noche en el Boca de Parado. Giancarlo Juliadosa. Viene de dirigir San José, de cobrar un penal discutible. Hola, pucha, de esto habíamos hablado tiempo atrás. Cierto, acá lo que me pone el director, Colmán ahora está en Barcelona. Claro, él él se rompió los ligamentos. Claro, estuvo en Dallas y estaba como el suplente de ese jugador que fue una pesadilla para la saga central Cerro en el duelo de repechaje. O sea, es que ese jugador, Daniel, Federico, está para salir de Barcelona. Alves. Si algún equipo paraguayo lo puedes contratar, puede ser interesante. Ok. Sí. Que hace rato estábamos hablando. Claro, Johnny, Dani. Última noticia. Y esto tiene que ver también con mucho interés para nosotros, ¿verdad? Los clubes de la Liga Profesional rompen el contrato de TV con Fox Sports y ESPN. Votaron este mediodía en Ezeiza, acusan a Disney de graves incumplimientos, buscarán nuevos socios, la prioridad es de Turner. Mira, ¿qué canal? En Brasil ya está Turner metido en el fútbol, ¿verdad? TNT. Claro. TNT, o sea, la Turner de T para la audiencia es de Turner, justamente del fundador de T Turner, el que también hizo CNN, el que tiene su base ahí en Atlanta, y a través de la plataforma digital de Turner se vio el partido de Brasil-Perú. Brasil-Perú. Y el campeonato pasado no fue y Turner es el que tiene el TNT Sport, que la gente ve a veces por... Que nosotros, por ejemplo, en la definición del campeonato, uno transmitió Boca y el otro transmitió River. Claro. Así fue. Claro. Entonces, cuando se habla, ¿qué es Turner? Bueno, claro. También llegó a sondear acá, antes de la pandemia, obviamente. Entonces, están en lo que es... ¿Y será que nos puede contratar, tío, este canal? Y ya depende de los manejos de arriba, ¿no? Claro, porque el Fox Sport está por desaparecer ya casi. Claro. ¿Verdad? Programas enlatados podría ser. La señal de TNT se puede ver a través de los sistemas alternativos. Pero recordemos que es un canal premium. Canal premium. Lo que siempre se habló, o sea, acá el concepto de contratar el servicio de cable para tener un canal que en otros lugares ese canal en sí, ya sea por el régimen pay-per-view o por el régimen premium, vos tenés que abonar de forma separada a lo que es tu suscripción normal. Entonces vos decís, bueno, ¿será que alguna operadora acá local puede hacer? Y puede haber una opción de cerrado abierto o decir, sí, tenemos, pero es como los canales de película, ¿verdad? Usted tiene que pagar un plus claro, para tener ese canal en cuestión, como ocurre con lo de la
la NBA y otros canales, o sea, abriendo un poco el panorama, lo que vos leías, que tampoco debería sorprender porque en estos momentos había un esquema de 2 que eran torneos y Turner, y ahora entonces lo que mencionaste con la fusión entre Disney y Fox. Johnny, para cerrar, hay un tema, vos conocés, estás al tanto del plan amnistía. Amnistía es olvido, ¿verdad? O perdonar. Sí, perdonar. No, pero en realidad la palabra etimológicamente viene de la palabra amnistía, es de amnesia, de olvidar. Olvidar. Claro, pero se utiliza como una acepción de perdonar también. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué es eso, Johnny, en Olimpia? Plan de amnistía 2020. Financia tus cuotas atrasadas hasta en 24 cuotas sin intereses y con hasta 50% de descuento, o inclusive reactivar tu asociación sin pagar cuotas atrasadas. Comunicate ya con el club en este caso. Opción 1. Podés renunciar a los meses de deuda perdiendo la antigüedad de esos meses, pero manteniendo el número de socio. El único requisito pagando por 3 meses: octubre, noviembre, diciembre. Opción 2. Financias la deuda hasta en 24 cuotas con 25% de descuento de la deuda, manteniendo la antigüedad. Y te adherís al débito automático, tenés al 50% del descuento de la deuda y el resto en 24 meses. Este es en este caso, los planes para el socio del Olimpia. Si no salía, poder renunciar a tu antigüedad y tener la posibilidad de continuar, de mantener tu número de socio, que es muy importante para el hincha. Bueno, estamos a propósito con Malte Melgarejo. Gracias, Johnny, un abrazo muy gentil. Adiós. Malte, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, Malte Melgarejo. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, contanos por favor, Malte, ¿en qué consiste esto de amnistía en Olimpia? Bueno, esta pandemia nos puso en una situación muy complicada, Bruno, esa es la verdad. Muy complicada para la gente de estar al día con su club, que es algo que quiere y que por los problemas económicos que generó no lo ha podido hacer, ¿verdad? Nosotros estábamos obligados a encontrar una manera. Para serte sincero, no es una estrategia que nos gusta mucho, no es una estrategia que queríamos implementar, de hecho la queríamos erradicar ya, pero bueno, hemos decidido combinarla con 2 posibilidades de financiamiento y así darle la oportunidad al socio de que no pierda el tren, ¿verdad? Que no pierda el expreso de Cano y que pueda acompañarnos en este momento muy difícil para todos en lo que financieramente se refiere. La amnistía 2020 consiste en que vos podés renunciar a tu deuda y a la vez a tu antigüedad, pagando los 3 meses venideros, o sea, octubre, noviembre o diciembre, o noviembre-diciembre, depende de cuándo quieras acceder a este beneficio, pero perdiendo tu antigüedad, ¿verdad? Es algo que a la gente le cuesta decidir, pero bueno, le damos una posibilidad. También hay una opción de financiamiento con el 25% de descuento de la deuda, más 24 cuotas o hasta 24 cuotas sin intereses, con lo cual pagando octubre ya estaría al día y habilitado para tener todos los beneficios en el club. Y una super opción de reducirte el 50% de la deuda más hasta 24 cuotas de intereses en el caso que te adhieras al débito automático, ¿verdad? A través de tarjeta de crédito. En estos 2 últimos casos de financiamiento no perdés tu antigüedad, no perdés tu número de socios y bueno, y podés acceder inmediatamente con el pago de la primera cuota a todos los beneficios que te ofrece el club, ¿verdad? Malte, Carlos María Franco, distinguido colega, me pregunta y te traslado a vos la consulta, ¿van a hacer minutos de silencio hoy en recordación al Cable Molinas? Sí, por supuesto, ya el pedido se fue para la APF y claro, lo vamos a hacer. Lo van a hacer, claro. Sí, claro. Claro, es lo que corresponde. Malte, muchísimas gracias, un abrazo desde el aire. Muchas gracias, Bruno, y gracias por la oportunidad siempre de estar cerca del socio para llegar a todo y poder informarle mejor.
No, por favor, gracias. Malte Melgarejo del Club de Olimpia. 13:17. Sal condimentada Arcoiris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada Arcoiris con el sabor que el país prefiere. Arcoiris con sabor y confianza. Contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Nova Mayorista. El Beer Cooler, mi idea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia mi idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras todo. Con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos, bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natal. Bueno, muy bien, Edgar. En instante también Guaraní Libertad con Gerardo. Estaba mirando lo de Argentina, 24 equipos y se van a sortear grupos. En grupo va a ser la... Qué llamativo que el fútbol argentino es. Lo convirtieron en cualquier cosa, 24 equipos, sorteo de grupos. Ahora va a ser el sorteo de grupos justamente de la liga, que mantiene paraguayos, a ver, para el interés. Obviamente Robert Rojas, Martínez Cuarta transferido a Fiorentina. Sí. Va a tener más posibilidades, Robert, ahí. Y es el sustituto natural. ¿Verdad? De Martínez Cuarta. Va a competir con el chileno Díaz, pero también está. Claro, entre la consideración de los partidos que él disputó y lo que es un poco el paladar de la gente, Robert arranca con ventaja. Gustó más Robert. Sí, sí. Exactamente. El chileno Díaz tuvo algunos partidos de esos que le quedan al hincho, decir, no, mira, sí. Tipo cuando el olimpista con lo de Leguizamón, el cerrista que lo de Amorebieta, ha tenido, y bueno, esperando que Robert, que jugó los últimos 3 minutos en Mérida, se pueda consolidar con la guía del mejor defensor que tenía River, con lo de Fiorentina. Él hizo casi todo bien, Robert. Incluso debuta en una derrota contra Patronato cuando hizo los 3 goles Patrick de Dávalos, y había tenido buena calificación. Me acuerdo igual Robert Rojas su debut, que fue, cualquiera podía decir fue un desastre porque perdió contra un equipo muy chico como Patronato. Después apareció los Romero, atracción también, más de 3 niveles, y con todo lo que pasó en el entretiempo. Matías Rojas en Racing,
Si no lo lleva San Paoli al Mineiro, sí. Al Mineiro. Matías ahí en Racing. Ahí, como para mantener. A ver, esos son los equipos protagonistas. Después tenés los jugadores que o sea, mira, pues fulano está en tal equipo. O sea, de los de segunda línea, segunda o tercera, pero ellos son los más importantes. Recordemos que cuando estaba Junior Alonso en Boca, para completar un poco el último título. Cecilio estaba en Independiente, completando el tema de los 5 grandes. Con Alonso y Cecilio ya fuera del fútbol argentino, en el tema de los jugadores en River, en Racing y en San Lorenzo, nos quedamos con ese dote. Está San Lorenzo, vamos ya por San Lorenzo este año. Por los Romero. Ojalá le vaya bien con todo lo que pasó, repito, después de lo de Ángel. Estamos con el plano local en instantes. El tema porque Bruno está en varias reuniones, hay que decir eso. Para votar el tema del formato. Ahí está, a eso quería ir. A ver, cuando decía, era comprensible que no íbamos a jugar 22 fechas, era comprensible que hay gente que dice, pero 11 es muy poco para declarar como campeón. Habrá sido lo único en este año tan turbulento, donde Olimpia y Libertad estaban en la misma banda. Porque los dos dijeron, no, ¿sabes qué? Si no puede jugar 22, 11 y ahí se liquida. Entonces, si la idea era colocar un playoff, un mata, partido único, era darle un incentivo a las 11 fechas para los equipos que hagan su trabajo. No voy a los de la permanencia y al acumulativo porque allí sí se van a sacar los ojos. Pero cuando te dicen, terminan las 11 fechas y van a jugar el primero contra... Suerte que no dijeron los 8 entran en un sorteo puro y después vamos a ir sacando. No, hubiera sido el colmo. Claro, era lo único el que socialismo faltaba. En el fútbol. Claro, o sea, iba a ser realmente una defecio. Pero había formas. Poder ir desde lo más chiquito como el tema de la localía a algo más grande que puede ser un criterio deportivo. Entiéndase, cuando jueguen el primero contra el octavo, si hay paridad, eso de, ¿querés ir al alargue? Andate al alargue. No, pero te dicen, si hay paridad hay penales. Para mí es un castigo. O sea, si había paridad, ¿por qué no incentivar con el criterio deportivo? Lo aplicó en algún momento Brasil hace mucho tiempo, lo sigue aplicando México. Yo inclusive iba a una situación más radical, darle al primero y al segundo una fase posterior. No es una contradicción, Dani, cuando vos decís, está Gerardo para que nos cuente lo de Nacional, cómo arrancaría, y después lo de Libertad, lo de Guaraní. Sí. Pero no es una contradicción, con todo respeto, que vos decís, los clubes que quieren entrar a Sudamericana van a promediar durante esas 11 fechas. Los clubes que van a pelear por el descenso van a promediar las 11 fechas. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a entrar a jugar a matar o morir. Sí. Y ¿a vos te parece que Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad van a tener partidos fáciles? ¿Y vos crees que van a tener, hasta yo te digo, garantizado que van a estar sí o sí? O sea que vos crees que en las 11 fechas ellos se van a relajar y van a decir, no vamos a apretar el acelerador acá cuando falten 2 o 3 fechas. Yo no creo eso, Dani, sinceramente te digo, porque justamente me parece que hay una contradicción en lo que vos estás diciendo, porque si ese condimento de los otros equipos, más que nada, tienen, no está garantizado que los clubes grandes de grandes planteles clasifiquen. ¿Vos crees que esos 4 equipos... Dani, solo han entrado a matar o morir la cantidad de refuerzos que tiene. River, San Lorenzo, en la apertura. Luqueño. Por eso, Bruno, o sea, mi enfoque por eso excluía a los equipos de permanencia y a los que van a apuntar al acumulativo. Es que van a pelear igual, Dani. No. Porque son objetivos importantes. Pero, uno es la permanencia, más de $1 millón, y sí, después la Sudamericana. Sí, pero no, mi enfoque es ya quedarte a los 4 de siempre. Esos 4 de siempre no tienen por qué estar concentrados en 11 partidos. Si justamente es un formato donde clasifica el 2/3 clasifican, ni siquiera en la prueba del colegio público ahora te dan tantos premios. Y ni siquiera es un premio, porque yo quiero apuntar a la excelencia. Yo sé cuáles son los equipos que me pueden dar esa excelencia. Y en vez de premiar para que esos equipos, porque ganando 3-4 partidos voy a entrar a los cuartos de final en este torneo. En vez de decirle, ¿sabes qué?
Si sos primero, si sos segundo, voy a entrar en semifinales, por ejemplo. Si vos estás entre los 4 primeros, vas a jugar en tu cancha. Si vos tenés el mejor récord que tu rival, no vas a tener que ir a los penales. Dale algo. No, esto es, vamos a jugar 11 fechas y después da lo mismo que vos seas primero o octavo. Da absolutamente lo mismo. Dame un elemento deportivo que me digas que el primero tiene más premio que el octavo. Pero yo no voy a los premios, Dani. No, es que estamos hablando... No, y por eso, pero mi crítica era justamente, o sea, yo quiero ver lo mejor. Yo sé si vas a ver lo mejor, Dani, vas a ver, en las 11 fechas no le va a ser fácil a ningún equipo. Bruno, yo no voy va a ser competitivo. A ver, Federico. Señor. ¿Podemos intermediar? No, yo tengo la misma visión, ¿De qué? ¿De Chun? Claro, pues yo trabajé en aquellos torneos torneo del año 2000, pero el mismo formato, Bruno. Pero son cosas diferentes. Antes había Sudamericana. Y antes había más de $1 millón si vos te quedabas en primera. Vámonos. La clasificación sudamericana. Con todo respeto, F5 podemos apretar mucho. No, que acá no se apretó 5 para hacer este torneo. Se hizo lo mismo del año 2000, del año 99, 98. Pero cambiaron las cosas. En ese sentido te digo muy respetuosamente lo de F5. Sí. Es que cambiaron las cosas, Federico. Estamos hablando de $1 millón para quedarte en primera. Para mí, lo más aburrido de este país es la clasificación sudamericana. Clasifican por descarte. Mira, ojalá se equivoquen. Luqueño que hace campañas malísimas, juega toda la Sudamericana. ¿Por qué? Porque no desciende. Bueno, pero ahora... Porque los dos que descienden y después los dos, porque 8 equipos clasifican al plano local. Bueno, pero ahora pues entrar matado, morir en 11 fechas. Y yo te puedo decir algo, pueden ocurrir accidentes en esas 11 fechas. Y esos accidentes van a hacer que el campeonato se vuelva... Porque ¿qué pasa si Olimpia... Vamos a suponer nomás que hoy no le gana Nacional Olimpia. No pasa nada. A la pucha. No, pero en serio, Bruno. Bueno, ya está. Entonces ¿para qué vamos a seguir discutiendo? No, para que se entienda el enfoque. ¿Vos crees que no va a haber preocupación en Olimpia? No, la preocupación no va a ser en función a entrar o no a cuartos de final. La preocupación va a ser en función a... ¿Qué pasa con el equipo si el martes no jugamos? Claro. Ya sé. No, por eso. Una cosa es la Copa Libertadores. No, por eso, en función al torneo local. No. Lo que te quiero decir es, a sabienda que todo cambió, que ahora es más suculenta la Sudamericana, y acá hemos debatido durante 10 minutos de lo que hoy inclusive significa ese premio consuelo que está muy bueno, que es la Copa Sudamericana. Voy nomás que a mí me da la sensación de que acá ganaron nuevamente los chicos. En detrimento de los... En eso estamos de acuerdo. Y ya sé. Pero entonces, es un formato, pero también sabes que, Dani, ¿sabes dónde hay que entender porque el tiempo no daba. No. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando te digo dónde ganaron los chicos, cuando se encargaron que estas 11 fechas no sirvan para nada desde la excelencia. Me parece correcto cuando vos planteas el tema de, ¿vos crees que estos equipos, y ponemos a todos los equipos chicos y medianos, van a entrar a muerte? Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Que a los grandes... Cuando esos chicos entren a muerte y les puedan ganar, no les va a afectar para nada. ¿Por qué no va a afectar, Dani? Porque vos tenés que hacer aproximadamente un 30% de tu capacidad, vas a entrar. No, 11 fechas, puede pasar cualquier cosa, Dani. ¿Vos crees que, a ver, vos me garantizás que Libertad, vamos a suponer, pierda 2-3 partidos? Sí. Y cuando vamos al ejemplo automovilístico, digo, no, vamos a apretar el acelerador ahora y vamos a empezar a ganar. Sí. Y vos te tenés que topetar con un equipo que está peleando el descenso. Y hemos visto, General Díaz no le ganó a Cerro, te pregunto nomás por si acaso. Le ganó. Y Libertad no perdió algunos partidos contra... No, Libertad perdió contra Guaireña. Y bueno, entonces, y hay ejemplos. Y sí. Y ahora en estas 11 fechas, ¿o por qué crees que Soldamérica reforzó como reforzó pensando en que puede ser hasta yo te digo, llamarle a Miguel Figueroa a ver por qué hizo esta inversión, por qué trajo los jugadores que trajo, porque hasta sueña con ser campeón porque son 11 fechas. ¿Cómo te respondí si perdieron contra esos equipos? Y te dije que sí perdieron. Esas derrotas dolieron porque afectaba la intención de campeonar. Esas derrotas no le hacen ni cosquilla para un equipo que su objetivo deportivo es entrar como octavo. Hasta la última fecha van a jugar a muerte, Dani.
No, Bruno, te pongo ahora, allá por la séptima, octava fecha. Espera, dame un poco, no, para que sea consistente nomás lo que vos decís o no. Claro, y ahí yo me callo. No, ¿sabes por qué? Decime cantidad de partidos ganados y te clasificás y yo me callo. Y es cuestión de mirar nomás la tabla. Bruno, Federico, déjenme un número. Denme un número. Tres ganados, 2 empatados y entras. ¿Cómo? 3 ganados, 2 empatados y entras, digo. Estamos hablando que podés perder 6 partidos. No. Sí, vamos a ver la tabla. Claro, Bruno. Vamos a la tabla. Hace una rueda de la primera rueda del torneo. Pero ahora arrancamos, 11 fechas son. Y sí, 11 fechas. Y por eso digo, ¿cuánto sumaron los equipos en la primera rueda del torneo que se fue? No, pues no vamos a hacer comparación. Ahora, yo te digo, no. Hay que comparar para tener esto es una cuestión. ¿Qué diferente tiene? Es lo mismo. ¿Qué va a ser lo mismo? 11 fechas son. Y 11, pero usted quiere comparar con los otros, hacer comparativo. Tiene un promedio para hablar de cosas dígame concretas. numéricamente en este torneo, sin tener en cuenta los otros que son diferentes, porque eran 22 fechas, muchachos. No tiene nada que ver. 11 fechas, por eso quería hacer 11 fechas en la primera rueda. Claro, pero había apenas segunda rueda. Ahora cuando hay segunda rueda. Voy a decir que ellos no entraron a muerte. No, es mismo. una cuestión matemática, Bruno. Hasta psicológicamente no es igual para el futbolista, Dani, Federico, por favor. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir, Juan Gané. Hasta la tabla de posiciones tenían más interés en aquel torneo que esta. ¿Qué interés tiene la tabla de posiciones? Dámelo. Clasifican estos 8. Te ruego, por favor. Vos decís, mantuvo la punta. ¿La punta de qué? En 11 partidos. Yo te digo, y vos desvalorizaste el tema que te dije del pasado. Pero era justo recordar el pasado, porque yo me acuerdo, cubríamos mucho Olimpia, y Olimpia primero que no iba nadie a la cancha. Segundo que Olimpia se daba contra con quien quería, y después terminaba la liguilla, se transformaba y ganaba. Es diferente la intensidad. Yo te pido, por favor. Que van a ser totalmente algo. Pero nosotros, ¿en qué se basa el fútbol paraguayo? Nosotros, ¿detrás de qué equipo estamos transmitiendo? Sin desvalorizar. Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad. A lo grande, bueno. Para lo grande va a ser mucho menos intenso este capítulo de 11 fechas. Para el General Díaz, este es un torneo diferente. Vos puedes volver hace 20 años atrás. Olvídate ya de ese campeonato. Olvídate del campeonato del año pasado. Denme números ahora. ¿Y qué le ofrece estas 11 fechas? ¿Por qué no me dan números? A Olimpia Cerro, yo te hablo. Pero no tiene consistencia en lo que estamos charlando. Pero te estoy hablando, vamos a ir a un promedio de lo que pasó con las 11 fechas. No, es las 11 fechas pasadas. Es ahora. Pero ¿cómo te da un número de algo que no hay? ¿Cómo te da un número de algo que no hay? Por favor, ¿acaso vos no escuchaste que cuando terminaba la primera rueda decía, no, ahora terminamos la primera rueda y para la segunda rueda queremos hacer esta cantidad de puntos, vamos a encarar de otra manera? Claro. No recuerdo inclusive si se podían hacer refuerzos para la segunda rueda. No, generalmente no. Bueno, en un torneo semestral no. Así te decían los protagonistas, yo no estoy loco, así era. Te decían, hacían un balance en la primera rueda. Lo del descenso, sí. Bueno, entonces, me extraña, Federico, Dani, ustedes son hombres de fútbol. La cuestión psicológica es demasiado. Esto puede ser como jugar un mundial. Y en un mundial, una selección chica te puede sorprender. Voy a terminar con... ¿Pero sorprender en qué? En esta 11 fecha. ¿Qué resonancia tiene? Claro que te puede sorprender. Dame el número. Si por ejemplo Olimpia... ¿Qué resonancia Olimpia y Cerro, sorpresa? ¿Cuántos partidos tienen que ganar para clasificar? Dame esos números sin tener en cuenta el año pasado. Olvídate. 4 partidos. ¿Por qué son 12 puntos? 12 puntos, porque hay peores. Hay peores equipos en la última campaña que vimos. Yo le pediría. No, pero no quiere, Bruno, dice que no vale. Yo no quiero el año pasado. Dice que no vale. El año pasado, ni antepasado, ni nada. No, dice que no vale. No vale, no sirve. Pero entonces, este es un torneo diferente. Y bueno, pero entonces, ¿qué número querés de algo que no arrancó? De algo que vos me digas que vos sumás tantos puntos y te clasificás a los 8 mejores. Estás equivocado. Y acá, a ver, es una cuestión de lógica matemática. No, número yo quiero. Denme números. Puedo ir a una cosa para te digo ya 4. O sea, sumás 12 puntos de 11 y te clasificas. ¿Viste cuando se dice con cuántos vas a un mundial? Y te dicen 27 o 28. Eso es lógica matemática y es número. Ya sé, porque vos haces un promedio de la... Con 8 puntos clasifica, una persona maneja los números, con 8 puntos clasifica a la liguilla un equipo. Muy pobre, en serio. 2 ganados, 2 empates, inclusive. Yo te voy a decir una cosa, Bruno, para terminar. Pero claro. Vos decís, una cosita más. Así, viste cuando tenés la última carta de internet, tengo que mi celular porque te está quedando y después me quedé incomunicado. Disculpame, Bruno, pero vos te acordás la famosa votación del sistema de torneo que anunciaron
y que después el mundo del fútbol repudió y cambiaron, ¿se acuerdan? Claro. Y era este torneo. No, ese era peor. Era peor porque era 22 fechas, pero era en el espíritu lo mismo, claro. ¿verdad? En el espíritu era jugar toda una rueda para clasificar, es lo mismo que la eliminatoria clasifiquen en 9. ¿Verdad? Brasil, Argentina, Colombia, ¿qué le van a poner? Vos la eliminatoria de Sudamérica clasifican 9, porque acá es más o menos igual. ¿Y qué interés tiene? ¿Sabes qué? Me dicen los números, déjenme un número. No, espera. O sea, en Salunio hay estadística, no sé, en todos lados hay estadística, números. Si vos haces tanto esto, te vas a tal lugar. Sí. Díganme números ahora, pero no me vengan con la historia de que pero Bruno, en el campeonato pasado lo que esto es diferente. Este es un sistema desde el 96 que se cambia, Dani. Bruno, mira lo que te estoy diciendo. No, ya sé, pero no es el 96 porque en el sí, 96 comenzó la apertura clausura. Pero tuvimos liguilla. Pero el sistema duró hasta el 2000. El 2000 fue el último torneo que tuvimos liguilla. Bueno, 2000. Y estamos hablando de 20 años. 2000 también. ¿Y ustedes quieren hacer comparación de 20 años atrás? No, Bruno, ¿sabes qué? Yo te hice en la intensidad que había domingo a domingo. Era mucho más aburrido. Pero no, lo que te quiero decir es, yo no entiendo lo que vos decís cuando vos decís, no sirve lo del torneo pasado cuando es justamente el mismo modelo matemático. Dani, el modelo matemático puede ser, pero es que vos puedes tomar esto, vos tenés que tomar esto desde el aspecto psicológico de cada plantel, de los jugadores, de los millones que hay en juego. Puede estar todo, pero ¿sabes qué? Siempre van a haber 6 partidos en juego, 18 potenciales que pueden ser 12. Eso es número, eso es matemática. Bueno, dame el número, decime entonces el número. Entonces vamos a grabar este programa. El último torneo. Yo te digo, yo creo que vamos a tener sorpresa en el campeonato, en este clausura. Va a haber mucha sorpresa, te digo, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, estoy loco. No es tan fácil como vos crees que Libertad Olimpia y Cerro van a decir, vamos a cerrar ahora y vamos a empezar. No, desde la matemática. Ahora, si me cambié el discurso, me decís, por ejemplo, perdón, Dani, para no encimarte la voz y dejarte hablar, y Federico también quiere hablar. A no ser que me digas, ¿sabes qué? Olimpia, Cerro, Guaraní van a entrar a matar o morir las primeras 5 fechas para asegurar 15 puntos y clasificar y después dosificar. Ahí me callo. Ese es otro discurso. Ese es otro discurso que ustedes ninguno de los dos dijeron. No le conviene tampoco dosificar. Porque después van a llegar, ¿cómo van a llegar en diciembre? Yo te quería decir, discúlpame. Sí. El torneo con liguilla, uno de los últimos. Clasifica San Lorenzo con 10 puntos, Sudamérica con 11. Quedaron afuera con 6 Universal Encarnación y con 3 Deportivo Luqueño. Imagínate con cuánto podés clasificar, por eso digo. Es que es una cuestión, por eso hablaba de matemática. Y por eso es válido que agarres las 11 fechas de todos los torneos de este tipo, donde no hay duelo de conferencia, duelo regional o duelo zonal. Acá vos jugás contra todos los otros, y si tenés un formato que va a clasificar a 8 de 12, 2 tercios, vos haciendo un porcentaje de 35%, ya podés clasificar eventualmente. Entonces, acá la crítica no es que clasifiquen 8 de 12. Acá la crítica es que los equipos chicos y los dirigentes de la divisional y de la APF se encargaron de no incentivar y no premiar dentro de este formato a los que se tomen en serio este trabajo de las primeras 11 fechas, las únicas. Por eso puse el ejemplo, desde lo que puede ser la localía, pasar de ronda, criterio de desempate. Había para decirle, che, Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, Sol Nacional, esmérense para ser primero. Yo acá te hago la pregunta, ¿cuál es una ventaja, una nomás, entre ser primero y ser octavo? Si sos primero, jugó contra el octavo. Te estoy diciendo, ¿cuál es la ventaja entre ser el primero o el octavo? Y Dani, se supone que el octavo... No te estoy diciendo. O sea, ser 1 o ser 8, cuando ya sabes que no hay un incentivo posterior. ¿Cuál es la ventaja? Pero depende de qué, quién sea el octavo. Pero, y eso te estoy diciendo, o sea, yo como matriz... si por ejemplo es un equipo descenso, no le va a interesar a lo mejor. No, pero te estoy diciendo... Porque sabe que a lo mejor no puede ser campeón, ¿verdad? Y ya no promedia. Se salva, por ejemplo, del descenso, ¿verdad?
Claro, pero no, yo te estoy diciendo desde lo que vos estás colocando ya un elemento de quién podría ser. Yo te hablo desde lo que es el formato, desde la matriz. Yo presento un proyecto de torneo y en ese proyecto yo no puedo poner, la ventaja consiste en quién te puede tocar. No, hermano, vos tenés que poner, la ventaja de ser primero es porque vas a jugar de local, vas a tener criterio de desempate, cuando hay paridad. Vos claro, no, entiendo. Vos querés, por ejemplo, como en Inglaterra, en caso de por ejemplo, si llegan empatados, clasifica el equipo que está en primera división. Claro. ¿Pero crees que se aplica la ventaja? Le dan esa ventaja, ¿verdad? Lo que le cargan a la gente de River, que con ventaja deportiva fueron a la vez con Belgrano. Pero en la promoción se utilizaba mucho claro, eso. ¿Por qué se aplicaba? En Alemania se sigue aplicando en la promoción. ¿Por qué? Porque dicen, espera, yo te asciendo vos de la intermedia porque fuiste campeón o vice. Ya ser tercero, yo te estoy dando un premio por jugar. Está bien, o sea, yo entiendo, pero está muy bien lo que vos decís, es muy interesante, pero te voy a decir algo, Dani, vamos a transportar a la realidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el octavo, mira, atendé lo que te iba a decir, el octavo es luqueño y juega contra Cerro? Sí. Luqueño sabe que en un partido, sí, le puede dejar a Cerro fuera. Claro. ¿Verdad? Claro. Y bueno, entonces, y más porque me decís, no, pero eso mira, y Cerro a lo mejor clasificó, hizo todo el gasto durante, y eso pasa mucho en México. Ahí estamos en de México, acuerdo. por ejemplo, pasa que normalmente algunos equipos inclusive ya no quieren ser primero, no quieren llegar primero a la tabla, claro, porque van a la liguilla como primero y a veces se eliminan y dicen, bueno, ¿y para qué me hicimos todo el desgaste? Llegamos primero, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. No, porque hay tres casos. Porque me dan ventaja. No, pero hay tres casos, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Vos decías que en esto sí, la sorpresa, pero en la 11 fecha yo no veo que vayan a ganar. Por más que uno le gane al otro, no pasa nada. No, ahora sí, no pasa nada. Tener Sudamericana, tener el descenso. ¿Qué no va a pasar nada? No entramos a morir los otros, hermano. Pero no le va a ser fácil a Olimpia Cerro y no va a ser acelerar y ya está. Vos planteás que si Olimpia Cerro pierden en esta 11 fecha contra un equipo menor, ¿se arma la podrida? No. Federico, es lo que yo estoy de acuerdo, que se arma fácil. En los partidos ya mata, ahí sí. Ahí tenemos el ejemplo cuando Cerro Corral elimina a Olimpia. Por más que a Bruno no quiere ir, pero la última liguilla, Cerro Corral elimina a Olimpia, Sol América elimina con Justo Villar también a Olimpia, después pierde al final con Cerro. ¿Sí? Eso sí se da, porque ahí en un partido puede pasar cualquier cosa. Ahí sí ya es diferente. Por eso los chicos, por eso Fideo dijo, sueño con ganar, vamos a tratar de ganar el campeonato, porque sabe que en un partido la cosa es diferente. Yo entiendo que le permita soñar a los chicos con un partido, pero en ese un partido, aquel que tiene un sembrado menor, dale cierta dificultad, porque en las 11 pero fechas claro, hubo un equipo que hizo más vos. y mejor tu trabajo. Por eso te citaba los tres factores. ¿Qué te sirve ser local, por ejemplo, ahora si no hay ni gente, Dani? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el criterio de desempate? Vos decís, no. O sea, vos querés otra vez darle la ventaja al más grande. O sea, no, el criterio de si vos fuiste primero y te tocó el octavo y hay empate en tiempo normal, clasifica el primero. Claro. Es demasiado injusto eso. Espera, porque vos tenés que irte al G8, hermano, al G no sé cuánto. Estados Unidos, Rusia, los grandes, China, los poderosos. O sea, esperan, vos, de las 11 fechas, el primero probablemente habrá hecho más del 80% de los puntos y va a arrancar en las mismas condiciones el octavo, que habrá hecho un 30%. Perdón, ahora el criterio, si hay empate en el mata-mata, penales, ¿verdad? Ni alargue pusieron porque y los está bien, quieren. Y pues es emocionante cómo va a ser, Dani. Bueno, espera. Ya la emoción tenés en un partido único. Bueno. En las 11 fechas. Nuestro problema está en las 11 fechas. Claro. Usted, para separar y que se quede porque bien claro. Cuando dijiste, ¿qué pasa si el octavo es luqueño? El octavo puede ser Olimpia, Cerro, Libertad y Guaraní y no pasa absolutamente nada. El único drama que va a tener este torneo es si por allí uno de estos cuatro mencionados están noveno, décimo, undécimo durante 10 fechas. La única cuota de dramatismo va a ser esa. Si estos cuatro equipos están allá, como siempre han estado, entre los primeros cuatro, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, muy interesante el debate. Lo vamos a seguir seguramente, pero tenemos que vender, Edgar, y vamos con los detalles. Federico, ¿vos podés ayudarme hoy a hacer la gran Ariel con los detalles? Sí, señor. Ya pasamos el equipo Olimpia, el de Cerro, va a su catering, el señor Chan. Mucha gente que está tirando mensajes de WhatsApp
participando sobre el tema del formato de campeonato. Edgar, métele, por favor. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedida ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respalda tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo, Tigo, en todo lo que te mueve. Nueva hierba Cuñaguapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Sal condimentada arcoíris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada arcoíris, con el sabor que el país prefiere. Arcoíris, con sabor y confianza. Federico. Gracias, Edgar. 13:50, estamos en contacto con Anaí Vera, su gerente de responsabilidad social de Visión Banco. Anaí, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, Anaí, colecta de techo, una causa tan importante para toda la gente que necesita justamente de eso esencial. Visión es el banco oficial. Contanos un poquito sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Federico, por el espacio. Así como mencionabas, techo es una causa muy importante que está vinculada a un derecho fundamental de las personas, que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Y este año, ustedes saben, nosotros venimos apoyando a Techo desde el 2009 con una alianza, somos su banco oficial y venimos acompañando año a año la colecta, y este año, bueno, no es diferente. Lo que sí lo hace diferente es el contexto que tenemos de pandemia, pero que hizo o dio la oportunidad a Techo de poder reinvertir esta colecta, convirtiéndose en lo que es la primera colecta virtual del país. Esta colecta empezó el 21 de septiembre, mañana es el día de cierre, un día de fiesta, donde se invita a la gente a que pueda seguir sumando su aporte. Hasta mañana hay tiempo. La meta de este año es de sumar en total 1.200 millones de guaraníes, que va a servir para poder realizar la construcción de 50 viviendas de emergencia
y este año se incorporaron nuevos elementos que tienen que ver con los módulos sanitarios, que vendrían a ser baños dignos. 20 módulos sanitarios también es parte de la meta, o también son parte de la meta, y la compra de alimentos también para la realización de 100 ollas populares en las comunidades donde opera la organización. Anaí, sí, perdón que te interrumpa. Bruno te saluda. Estábamos un rato acá saliendo con Chun del aire porque estábamos haciendo un tema de producción. Te consulto, ¿cómo la gente puede hacer sus aportes? ¿Lo puede hacer físicamente, online? Estamos con el tema famoso modo COVID. ¿Cómo se hace el aporte? Bueno, gracias Bruno por la pregunta, un gusto saludarte también. Igualmente. Básicamente tenemos disponibles muchísimos canales digitales, no son los únicos, pero este año sí se le dio mucha fuerza a los canales digitales. Se puede hacer, Techo tiene una página que es techo.org.py, que se puede entrar y hacer el aporte desde ahí, pero también, por ejemplo, Visión apoyó y también fue aportando canales que, si bien ya estaban disponibles, ahora tienen la posibilidad de hacer sus aportes, por ejemplo, a través de los cajeros automáticos de todo el país. Ustedes saben que nosotros tenemos presencia en casi todo el país, y en cualquier cajero automático de Visión Banco o de la red Bancar, que son más de 1000, pueden apretar el botón donar a Techo y ahí ya les dan las opciones de donación. Apenas meten su tarjeta van a poder ver ya la opción de donar a Techo. Importante, también, clave. Súper fácil. Después, bueno, está la cuenta de transferencias, que es la caja ahorro número 980.000, que pueden realizar su transferencia ahí. Para aquellos que son clientes del banco, también nosotros tenemos una plataforma de e-commerce que se llama Mi Tienda Visión, y ahí se puede también hacer la donación. Para los clientes, en este caso, también favorecemos con la posibilidad de que puedan hacerlo a través de su tarjeta de crédito, con la facilidad hasta 6 cuotas sin interés. También en lo que es nuestra Visión Online o nuestra plataforma, pueden hacerlo a través de lo que es pago de servicios, donación a Techo. O sea, realmente hay muchas formas de poder aportar en esta colecta a Techo. En materia de donación física, sí disponibilizamos en varias sucursales del país. Nosotros la alcancía también pueden encontrar eso en nuestras sucursales. Así que eso queríamos invitarlos, pero sí estamos dando mucha fuerza a lo que son los canales digitales, ¿verdad? Porque los canales digitales, Bruno y Federico, tienen la posibilidad de que lo puedas hacer en cualquier lugar donde estés, en el momento que quieras y puedas. O sea, realmente no hay limitaciones. Anaí, que sea con éxito todo esto, ¿eh? Muchas gracias. Éxito, Anaí, fuerza, a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Queremos invitarlos mañana, es el último día de colecta, pueden seguir aportando, los invitamos a que puedan colaborar. También queremos recordarles, mañana se cierra con un evento que es el Techo Day, que va a ser una transmisión a través de las redes sociales de Techo, que Visión también va a estar acompañando. Así que queremos invitarlos a que puedan conectarse, va a haber grupos musicales, entrevistas, y bueno, nosotros también vamos a estar haciendo nuestro aporte institucional allí. Así que de 14 a 18 horas, a través de las redes sociales de Techo y de Visión Banco, van a poder también participar de este gran cierre y fiesta virtual. Muchas gracias, Anaí. Gracias, muy gentil. Mucha gracias salud. A ustedes. Gracias. Anaí Vera, subgerente de responsabilidad social Visión Banco. Matambre a la pizza. Me están enviando ahora, qué bárbaro, impresionante esto de ser. Una de mis especialidades, hermano. Dios mío. Nicolás Ledesma, distinguido colega. Salsa de tomate, queso. Estupendo. Una ricura. Me sale muy bien, me sale muy bien. Eso en el Quincho y cuando Rock se recupere voy a hacer. No, nunca hice hasta ahora, ¿eh? Pero en el Quincho Rock pueden hacer para ir cambiando un poquitito. Ahí se abre otro espectro también, Federico. No, es que tenemos el... ya tenemos todo. La carne tenemos, claro. ¿De cerdo? No, la carne tenemos sponsorizada, sí. Sí. Pero carne de cerdo, te pregunto. Y el matambrito, el matambrito de cerdo es... ¿De esa firma? Es de la misma firma. Tiene todo. Claro. Bueno, pues entonces hace tu variedad, Federico, como chef. Sí, tienes razón. Incluso mañana vamos a ir con costilla, pues costilla rock and roll, ¿verdad? Pero hay matambrito, ¿eh? Claro, podés hacer hay matambrito de cerdo. Vos tenés que ir, mirá, Federico, vos ya sos de rock. Sí. El Quincho del Rock. Saludo para Beto Salomoni, que es quien me está registrando el Quincho del Rock. Y me dice, vamos a registrar también Fede Rock, me está diciendo. No, te digo, no, pero ya haces, amigo. Si hay inversión, en serio. Señor. Fede, pero hace variar, claro. Te tiramos ron, a veces poner provolones. No sé, hacete guiar con un cocinero. No podés contratar un cocinero, una cocinera, Federico. No, por favor.
Esto es rock and roll, hermano. ¿Qué cochinada? No, ya sé, pero la variedad. Sacando la parrilla. No. Variedad. La próxima, para mañana tengo costilla y tengo matambrito, pero matambrito solo, de cerdo. Muy bien, muy bien. La próxima le meto tapa y matarme la pizza. Y acá hay un equipo, está nuestro amigo Camarón capísimo. Está Cristian, rock and rollero. Sí. La pasan muy bien ahí. Sí, no, se van y con aparte él están como la mosca la parrilla ahí pegada a la parrilla también. Participan del asado, del catering en cuanto a... Señor, pide lo que vos estás haciendo. ¿Qué es más lo que podés pedir, Federico? Y la verdad que nada más. ¿Qué podés pedir más, viejo? Impresionante. Un asado rock and roll televisado encima. Y te pagan otra encima. Y encima recibí algún emolumento. 13:57 los partidos. Espera un ratito, Sí. Fede, pues tiene que vender. Y quiero leértelo a Nicolás Ledesma, nuestro colega. Por favor. Dice, Luqueño puede clasificar a octavo con un puntaje mínimo. Jugás la liguilla, pero podés descender. No te alcanzan esos puntos mínimos para mantenerte. El promedio es clave, dice. ¿Mm? 8 de 10 se puede ir a torneo El año que viene va a estar más divertido. 80%, Así 80%. Y siempre pasa, Guillermo, por eso yo decía, el luqueño es el de peores campañas en los últimos tiempos y siempre está en la Sudamericana. Eso te da una pauta ya de la vara, a dónde está para clasificar a torneos internacionales aquí, ¿verdad? Es así, lamentablemente, y el año que viene va a ser peor, porque los 10 equipos están confirmados ya. Sí. Al haber 2 descensos, no hay intermedia, va a ser... Salvo Copa Paraguay, campeón entre otros, dice Guillermo. Sí, allá a fin de año, sí, también, pero va a ser ese tema de clasificación, va a ser de taquito. Cerremos. Los dos que no bajan clasifican. Cerremos con EGA porque tenemos que... Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercarte a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521 289 1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y